¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia. Por favor, me ayudan respondiendo. Silvio Askin. Dije buenos días, presente. Buenos días. Rauquilla. Presente, hija, buenos días. Buenos días. Ronnie Basantes. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Stephanie Bonilla. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Evelyn Bustos. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Dorian Caiza. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Paola Cunalata. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Medelin Cusme. Buenos días, presente. Jocelyn Freire. Buenos días, presente. Buenos días. Enrique Wambo. Presente, Inge, buen día. Buenos días. Viviana Wangam. Presente, Inge. Buenos días. Buenos días. Terry Guaitara. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Yesenia Baquingo. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Israel Jara. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Carlos Martínez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Byron Mayorga. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Carla Moreno. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Jason Núñez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Marcelo Ojeda. Presente, buenos días, Inge. Buenos días. Pablo Orozco. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Stephanie Parra. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Cristian Pillapa. Presente, buenos días, Inge. Buenos días. Ruth Pomaquiza. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Luis Quillay. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Cintia Quintuña. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Danilo Robalino. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Enrique Romero. Enrique Romero. Presente, Inge, buenos días. Buenos Presente. días. Buenos días. Jorge Taipe. Jorge Taipe. ¿No está? Brigito Apantan. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Diego Torres. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. María Villacrés. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Carla Villamar. Presente, buenos días. Buenos días. Listo. Bueno, vamos a comenzar. Qué buenos días, disculpe, ¿sí me puede tomar la lista? ¿Perdón? Taipe. Taipe. ¿Me puede tomar la lista? Ya te registro. Muchas gracias. Ok, bueno, vamos a continuar. Bueno, el día de ayer ya nos quedamos o finalizamos básicamente en el estudio, ya en el análisis correspondientes y la determinación fundamentalmente de los objetivos de calidad, ¿sí? Hablando ya en términos correspondientes tanto de lo que es indisponibilidad y calidad propiamente dicho, ¿no? Recordemos que cuando decimos calidad, específicamente nos referimos a los términos de fidelidad, ¿no es cierto?, en condiciones de disponibilidad, ¿sí? Y de ahí la otra condición correspondiente de análisis de rendimiento es justamente la indisponibilidad. Entonces, analizamos básicamente todos los criterios, todos los parámetros que se tienen que analizar justamente para poder establecer cada uno de estos objetivos correspondientes de calidad, ¿sí? El día de hoy nos vamos a fijar un poco más, en cambio, en los valores respectivos o en los parámetros fundamentales justamente para poder definir ciertas condiciones
de calidad. Recordemos que cuando nosotros habíamos mencionado, ¿no?, que, por ejemplo, las condiciones de disponibilidad o de indisponibilidad pueden darse cuando existan segundos con errores, segundos con muchos errores, etcétera, ¿no? Y eso sobre todo cuando supera un tiempo determinado, ¿sí? Ahora, si es que estas condiciones de errores o de segundos con errores, ¿no es cierto?, o segundos con muchos errores, obviamente va a depender de la probabilidad de error de bit o de la tasa de errores de bit, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros ya de la materia de comunicaciones 2, por ejemplo, nosotros ya venimos aprendiendo cómo determinar justamente el rendimiento en función de la probabilidad de error de bit, ¿sí? Y la probabilidad de error de bit depende también, como ya sabemos, por ejemplo, del EBNO, ¿no?, que es la relación de la energía promedio de bit respecto a la densidad espectral de potencia del ruido, ¿sí? Entonces, en función de esto, ¿no es cierto?, nosotros ya determinamos cada una de estas situaciones y obviamente el EBNO también implícitamente va a depender ya sea de la potencia de la señal de información o de la intensidad, de la amplitud de la señal de información. Y el ruido obviamente dependerá de la intensidad que se tenga en una banda de frecuencia correspondiente y obviamente también de la banda respectiva. Y como sabemos, bueno, eso es el EBNO, ¿no? Y en función del EBNO, en función de la modulación también que se utilice, se puede determinar las probabilidades de errores de bit. Entonces, tenemos que determinar nosotros ciertos valores correspondientes de probabilidad de error de bit que se van a comportar como si fueran umbrales, ¿no es cierto? Es decir, así como nosotros determinábamos los valores de potencia recibida, ahora podemos analizar justamente la probabilidad de error de bit. ¿En función de qué? Si nosotros tenemos una probabilidad de error de bit bajita, ¿no es cierto?, o una tasa de errores de bit baja, entonces estamos hablando que podemos estar trabajando en condiciones normales, ¿sí? Pero en el momento que posiblemente ya tengamos una velocidad de transferencia de bits, una probabilidad de errores de bits que va aumentando, y llega un punto en el que ya supera un umbral determinado, ¿no es cierto?, cuando ya se supera una cantidad respectiva de errores, por ejemplo, justamente los segundos con muchos errores. Recordemos que un segundo con muchos errores se cataloga cuando en un segundo ha existido más del 30% de los bloques existentes en ese segundo, con error, ¿no es cierto? Es decir, más del 30% de bloques con error en ese segundo, ¿sí? Entonces, cuando se considera esa situación, se asume que hay un error, un segundo con muchos errores. Y asimismo nosotros podríamos catalogar justamente estas probabilidades de errores de bit, ¿sí? La probabilidad de error de bit correspondiente ya para que nosotros podríamos asumir una condición de degradación lo suficientemente significativa para que se considere incluso como una interrupción. Y como ya sabemos, ¿no?, la probabilidad de error de bit depende del EBNO. El EBNO depende de la potencia de la señal. La potencia de la señal depende de la amplitud de la señal. Entonces, en estos casos correspondientes, básicamente el estudio se va a orientar en determinar justamente esos valores de potencia mínima que se pueden llegar a recibir para provocar una tasa de errores de bit máxima, ¿no es cierto? Es decir, el valor máximo que se puede llegar a alcanzar. Si se supera ese valor, ya se puede decir que ya prácticamente entramos en una interrupción, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, aquí básicamente vamos a relacionar ya los conocimientos que nosotros justamente aprendimos hace poco nomás en la materia de comunicaciones 2 respecto al cálculo del BER con el umbral o la sensibilidad del receptor, porque eso es en esencia lo que nos representa la sensibilidad del receptor, el valor de la potencia mínima necesaria para provocar un valor máximo de la tasa de errores de bit permisible o permitida, ¿sí? Entonces, obviamente, si es que se baja de ese valor de potencia recibida, la probabilidad de errores de bit va a subir, ¿no es cierto? Y va a superar ese valor máximo permitido. Entonces, ahí nosotros vamos a considerar ya una etapa de interrupción. Ahora, que esa etapa de interrupción dure más de los 10 segundos para que se considere un tiempo de indisponibilidad, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Eso justamente ya se tendría que analizar a más profundidad, ¿ok? Listo. Bueno, estoy teniendo aquí un pequeño inconveniente con la tablet porque otra vez se está actualizando, pero no hay mucho problema porque podemos, ya les voy a compartir más bien aquí las diapositivas desde la computadora y desde ahí vamos a ir realizando el análisis de cada una de estas
de estas diapositivas, ¿no? En este caso, bueno, es un poco una clase que vamos a ir avanzando un poco más rápida, ¿sí? Porque son conceptos que, como los primeros conceptos, son situaciones ya conocidas, ¿no? Como es justamente el estudio de los diferentes tipos de modulaciones digitales, porque vamos a analizar justamente la calidad en radioenlaces digitales. Nos vamos a enfocar fundamentalmente en esto, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque, como ya hemos mencionado anteriormente, los sistemas digitales prácticamente ya están sustituyendo a la mayoría de los sistemas analógicos, a pesar de que todavía existen muchos servicios, muchos sistemas que utilizan radioenlaces analógicos o sistemas analógicos, ¿no? Pero ya la tendencia básicamente se va orientando a la utilización fundamentalmente de sistemas digitales, ¿sí? ¿Ok? Entonces, déjenme solamente les comparto ahorita ya la pantalla, que ya estoy justo en la diapositiva correcta, ¿sí? ¿Me confirman, por favor, si ya están observando la pantalla? Sí se ve, Inge. Sí se ve. Ok, muchas gracias. Listo. Ok. Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto?, lo que les había mencionado, ¿no? Entonces, vamos a dar una pequeña introducción y vamos a hablar de esto muy brevemente, porque aquí se habla un poco de las modulaciones digitales, de pronto los anchos de banda, las eficiencias espectrales y posteriormente el cálculo del BER en función del ERNO, que son cosas que justamente nosotros ya las determinamos, ¿no? Tenemos que hacer la relación, obviamente, recordemos que el BER que nosotros estudiamos de la materia de comunicaciones 2 se lo generaba, bueno, habían diferentes técnicas, ¿no? Dependía mucho de los detectores que se utilicen, si se utiliza un detector coherente, un detector no coherente, en el caso de que se utiliza un detector coherente, si se utiliza un filtro común y corriente o un filtro acoplado, ¿no? En este caso se van a asumir en cada uno de los casos detecciones coherentes, primeramente, y la utilización de filtros acoplados. Es decir, aquí se van a establecer las expresiones más eficientes para la obtención del BER en condiciones ideales, ¿sí? Ya vamos a ver que en algunas situaciones también, ya para analizar una situación más práctica, más real, hay que dar una cierta corrección a los valores obtenidos teóricamente, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿no? Además, recuerden que nosotros creo que utilizábamos, en la materia de comunicaciones 2 para obtener la función, bueno, la expresión correspondiente del BER o de la probabilidad de error de bit, utilizábamos la función Q y teníamos una cierta definición de la función Q, ¿sí? Aquí es la misma definición, solamente que me parece que la representan con la función G, pero es exactamente lo mismo, ¿no? El argumento, nosotros tendríamos que determinar el argumento Z, aquí creo que le ponen como el argumento T, pero hay que relacionarlo, ¿no? Son exactamente las mismas expresiones matemáticas que nosotros ya habíamos analizado anteriormente. ¿Sí? ¿Estamos? Y se pueden hacer las mismas aproximaciones con esa función equivalente, o se pueden extraer los datos de las gráficas o de tablas, ¿sí? Así como tenemos también en el libro de Coach, ¿sí? Entonces podemos ayudarnos de cada una de estos dos textos para ir resolviendo los ejercicios que vendrán más adelante, ¿sí? Ok, entonces, como les decía, básicamente la calidad en los sistemas de comunicaciones digitales dependen fundamentalmente de la tasa de errores de bit, ¿sí? Cuando los sistemas obviamente están limitados por ruido, ¿sí? Dependemos fundamentalmente, como ya sabemos, del eco, ¿sí? Ya vamos a ver que después también pueden intervenir también las interferencias y componentes adicionales, pero bueno, eso justamente provoca esta contribución adicional y estas correcciones que vamos a analizar más adelante, ¿sí? Entonces, también la selección correspondiente que nosotros vamos a utilizar para el sistema correspondiente, obviamente va a depender del tipo de modulación que se utilice, ¿sí? Entonces, ya sabemos que hay una modulación que es preferible utilizar, por ejemplo, cuando se tiene distancias más largas, cuando hay mayor cantidad de ruido, menor cantidad de ruido, etcétera, ¿no? Entonces, en función de eso se utilizará la modulación, ¿no? Y en función de eso también, bueno, para seleccionar la modulación utilizada, se deberá analizar la capacidad de canales que se quiere enviar, la eficiencia espectral, sabemos que las modulaciones multinivel tienen una mejor eficiencia espectral,
La resistencia al ruido, eso es al revés, en cambio, ¿no? Las modulaciones multinivel tienen una peor resistencia al ruido, ¿no? Porque tienen mayor constelaciones y están más pegaditas unas a otras, ¿sí? Y dependerá también de la sencillez de implementación de cada uno de los tipos de modulación, ¿no? Entonces, estos son los parámetros a analizar para justamente hacer la selección de la modulación que se vaya a utilizar. ¿Cuáles son los parámetros que nos generan límites en nuestra eficiencia? Bueno, ya sabemos, ¿no? En sistemas digitales son dos. El VER, ¿no es cierto?, que es la velocidad, la tasa de errores de bit, y la eficiencia espectral. Siempre son esos dos parámetros los que nosotros analizamos justamente para determinar una cierta eficiencia, ¿sí? Y ya sabemos, ¿no?, que, por ejemplo, nosotros, todo va a depender de la capacidad del canal, y la capacidad o la velocidad, la eficiencia espectral máxima va a depender de la capacidad máxima correspondiente, y esto depende de la relación de señal a ruido también, ¿no? Entonces, eso ya conocemos, ¿no? Y esto, obviamente, aplicado a ruido gaussiano, o asumiendo que se tiene el ruido gaussiano, ¿sí? Adicionalmente, como les mencionaba, se pueden considerar interferencias internas y externas que se incluyen también a nuestros sistemas de recepción, y el cual va a provocar un incremento en la tasa de errores de bit, ¿sí? Entonces, dentro de esto podemos analizar justamente estas situaciones, ¿no? Como, por ejemplo, el desvanecimiento selectivo, ¿sí? Y el retardo multitrayecto, que justamente lo que puede provocar es la inserción de interferencia intersimbólica, ¿sí? Se puede generar también interferencia cocanal copolar. Esto significa que obviamente vamos a tener una interferencia en nuestra misma banda, en nuestra misma frecuencia central correspondiente. Eso significa cocanal, y copolar significa que va a venir esa interferencia, esa señal interferente en la misma polaridad, ¿no? Entonces, esto puede provenir incluso de vanos distintos, o sea, que pueden estar en otro lado geográficamente, pero a causa de los conductos troposféricos, a causa de la dispersión troposférica, etcétera, la señal puede filtrarse y llegar a nuestro punto de operación, ¿no? Y eso puede generar este tipo de interferencia, ¿sí? O incluso puede darse también a causa de interferencia de canal adyacente, igual en vanos distintos, o en el mismo vano nuestro, pero de diferentes sistemas, ¿no? Es decir, cuando trabajan en canal adyacente y la banda correspondiente es demasiado amplia, ¿no? Entonces, en ese caso, se genera esta interferencia de canal adyacente, ¿sí? O puede darse también una interferencia cocanal, es decir, en la misma frecuencia que nosotros trabajamos, pero con una polaridad invertida, ¿sí? Es decir, nosotros trabajamos en polaridad horizontal y otro está trabajando en la misma frecuencia en polaridad vertical. Y a causa de una variación de la XPD, ¿no es cierto? Si hay una insuficiente discriminación contrapolar, puede darse justamente estos efectos de interferencia, ¿no? Entonces, todo eso básicamente se suele considerar como un todo y se suele generar un mayoramiento, como vamos a ver más adelante, en función de los valores que se obtienen, ¿no? Ya vamos a ir analizando esto más adelante, ¿ok? Respecto a los sistemas de modulación digital, nosotros, como les decía, vamos a asumir modulaciones coherentes y, por su efecto, también detecciones coherentes, ¿sí? Aquí igual, ¿no? Nosotros sabemos que a lo largo de todo nuestro sistema nosotros vamos a tener varias etapas, ¿sí? Por ejemplo, podríamos asumir que todo nuestro transmisor se representa mediante una función de transferencia H sub T, ¿sí? Y todo el receptor se representa con una función de transferencia H sub R. Y a su vez también el canal de transmisión también se representa con una función de transferencia H sub C. Y recuerden, ¿no? Justo cuando analizábamos en Comunicaciones 2 también las características del filtro de coseno realzado, habíamos establecido que la función de transferencia equivalente de todo el sistema es igual al producto en frecuencia, ¿no? Al producto de la función de transferencia del transmisor, del receptor y del canal. Y de pronto aquí incluso nos faltaría también la función de transferencia de la función o de la forma de onda generadora, ¿sí? Y después lo que habíamos mencionado es que esta función de transferencia equivalente debía cumplir con los criterios de Nyquist para eliminar completamente la interferencia intersimbólica, ¿sí? ¿Recuerdan? Entonces, habíamos mencionado todo eso, ¿no? Entonces, uno de los elementos de ecualización justamente para poder evitar la interferencia intersimbólica es el filtro de coseno realzado, que es una subcategoría de los filtros de Nyquist. Ya sabemos cuáles son esas características, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una característica de un filtro de coseno realzado, donde aquí justamente tenemos las frecuencias, la frecuencia F1, la frecuencia F sub 0,
esta sería esta sería la banda absoluta, ¿ve? Esta de aquí es la frecuencia F sub 0, ¿no es cierto? Y este factor o esta reducción correspondiente va a depender obviamente del factor de Roloff, ¿sí? Donde aquí en este texto correspondiente le plantean como alfa, ¿no? Pero es el mismo factor de Roloff y las expresiones matemáticas que se presentan ahí en el texto en esencia son exactamente las mismas que nosotros ya estudiamos en la materia de comunicaciones, ¿no? Por eso es que no vamos a hacer demasiado hincapié en esto porque son términos, son conceptos que nosotros ya lo analizamos, ¿sí? Pero aquí está básicamente esta condición justamente, incluso esto sirve para dos cosas, ¿no? El filtro de coseno realzado nos sirve primero para eliminar la interferencia intersimbólica y segundo para reducir, aunque sea levemente, el ancho de banda total que se puede llegar a tener. Recuerden que, por ejemplo, en modulaciones coherentes como la BPSK o la ASK, nosotros vamos a tener un ancho de banda de 2R, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando no se utiliza un filtro de coseno realzado. Pero si se utiliza un filtro de coseno realzado, el ancho de banda puede variar, ¿no es cierto? Puede oscilar entre R y 2R. ¿Sí? Entonces, el mínimo ancho de banda es R, y ahí es donde se consigue la máxima eficiencia espectral, que es igual a 1. ¿Sí? Entonces, eso, bueno, ya lo conocemos, ¿no? Y justamente aquí están estas condiciones, ¿no? Donde nosotros podemos dividir o podemos subdividir a las modulaciones, tanto en modulaciones binarias como en modulaciones multinivel, ¿sí? Las modulaciones binarias son estas fundamentalmente, ¿no? La ASK, FSK, BPSK y la DBPSK. Donde podríamos mencionar que las que más se suelen utilizar es, por ejemplo, estas dos, ¿no? La BPSK o la DBPSK, sobre todo, por ejemplo, para enlaces satelitales, por darles un ejemplo, ¿no? Incluso en enlaces de microondas también se suele utilizar mucho la BPSK y en ciertas condiciones la FSK. La ASK se utiliza un poco más ya para transmisión en enlaces físicos, ¿no? Como, por ejemplo, la fibra óptica. ¿Sí? Pero con todo aquí se presentan estas, ¿no? Aquí sabemos que la velocidad de transferencia de baudios es igual a la velocidad de transferencia de bits, porque un bit me representa en esencia un símbolo, ¿sí? Y la eficiencia espectral teórica, que sería la mínima posible, la mejor eficiencia espectral posible, sería la que se consigue con el mínimo ancho de banda. Es decir, cuando el ancho de banda es igual a R. Es decir, cuando se aplica un filtro de coseno realzado con un factor de Roloff igual a 0, en otras palabras, ¿no? Y ahí vamos a tener esta eficiencia espectral. ¿Sí? Si recordamos, ¿no? Mientras que en la modulación multinivel nosotros tenemos fundamentalmente la modulación MPSK, la MQAM y la MSK, ¿sí? Entonces, dependiendo de la utilización, se pueden utilizar cualquiera de estas, ¿no? Una de las más explotadas en general es la MQAM, por ejemplo, para lo que es telefonía, de pronto televisión digital, etcétera, ¿no? Ahí se tienen varias condiciones fundamentales, ¿no? Aparte de que hay también la OFDM, etcétera, ¿no? Pero bueno, esas ya son otras situaciones, ¿ya? En este caso, la velocidad de transferencia de baudios es igual a la velocidad de transferencia de bits sobre el número de bits que se utiliza para realizar la agrupación y generar cada símbolo, ¿sí? Entonces, eso es lo que ya conocemos. Entonces, igual, si nosotros aquí utilizamos un filtro de coseno realzado, con el mínimo ancho de banda, lo que vamos a provocar es que el ancho de banda sea igual a D, ¿no es cierto? Entonces ahí si aplicamos la expresión de la eficiencia espectral, nosotros vamos a tener que esto es igual a L bits por segundo por cada hertz. Entonces obviamente aquí se incrementa la eficiencia espectral, pero sabemos también a su vez que se reduce el rendimiento frente al ruido, es decir, incrementa la probabilidad de errores de bits, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un transmisor generalizado del tipo fase y cuadratura, ¿sí? Que es, si nosotros recordamos, tiene la misma forma canónica de un transmisor QAM o un pi cuartos QPSK, ¿sí? Si ustedes recuerdan, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la cadena de bits que viene, que va a ser modulado, digámoslo de esa forma, y se ingresa a un divisor o a un conversor de serie a paralelo, donde un bit viene acá arriba, otro bit viene acá abajo. Otro arriba, otro abajo, uno arriba, uno abajo y así sucesivamente, ¿no? Perdón. Entonces, este eje de acá se va a convertir en el eje en fase y este en el eje en cuadratura. Como obviamente aquí vamos a tener la mitad de bits, acá la mitad de bits, la velocidad de bits se divide para 2, ¿sí?
Este, obviamente, es un conversor a multinivel, donde aquí, por cada uno de los L bits que se vayan a considerar en cada ramal, ¿no es cierto? Aquí yo voy a tener ya mis símbolos en fase, que me representarían de pronto mis X de t, y mis símbolos en cuadratura, que serían mis Y de t, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a generar. Y esto de acá, obviamente, bueno, aquí le pone como función de transferencia, pero esto en general me va a representar mi generador para mi forma de onda generadora, ¿no? Que por lo general pueden ser pulsos rectangulares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí se pueden utilizar pulsos rectangulares y acá ya vamos a tener la señal multinivel requerida en cada uno de los casos, ¿no es cierto? Entonces, para X de t, aquí sí vamos a tener ya la componente X de t y acá la componente Y de t, ¿no es cierto? X de t y Y de t. Bueno, así es como nosotros le conocíamos en comunicaciones 2, ¿no? Aquí de pronto le pone como Y de t a la salida total, ¿sí? Pero a final de cuentas estas son las componentes, más bien, pongámosle así, ¿no? Para hablar en términos generales, la componente real de mi envolvente compleja y acá va a estar la componente imaginaria de mi envolvente compleja. Y de ahí, esta es la etapa de RF, ¿no? Donde nosotros vamos a tener un oscilador a la frecuencia portadora, y acá va a venir la señal en fase, es decir, en función del coseno, y acá desfasada al 90 grados, es decir, una señal en cuadratura. Vamos a tener que le multiplicamos nuestra componente real por el coseno y nuestra componente imaginaria por el seno. Y se suman las dos, aquí con signo positivo, aquí con signo negativo, y aquí a la salida vamos a tener, como ya es una señal pasabanda, para eliminar ciertas componentes fuera de banda, se puede aplicar un filtro pasabanda, ¿no? Entonces, y de ahí ya se saldría básicamente a la etapa de transmisión, ¿sí? Entonces, aquí tenemos justamente esa expresión matemática, ¿no? Donde, en términos generales, nosotros le podríamos poner aquí como S de t, ¿no es cierto? Como le conocíamos en comunicaciones 2, y esa es nuestra señal modulada. Todo esto de aquí sería nuestra componente real de la envolvente compleja y todo esto de aquí sería nuestra componente imaginaria de la envolvente compleja. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos básicamente estas consideraciones. Y esta función canónica es válida, podríamos decir, para la modulación tanto BPSK, o incluso más bien para las modulaciones multinivel, perdón, ¿no? Como para la pi cuartos QPSK o para la MQAM, ¿no? Dependiendo de esto de aquí, de los valores de L que se consideren, ¿sí? Cuando L sea 1, aquí, vamos a tener la pi cuartos QPSK, pero cuando ya L es igual a 2, ahí vamos a tener la 16 QAM, cuando L es igual a 3, vamos a tener la 64 QAM y así sucesivamente, ¿sí? Listo. Entonces aquí tenemos justamente algunos de los ejemplos de las diferentes modulaciones, ¿no? Como por ejemplo aquí tenemos la pi cuartos QAM y aquí una 16 QAM, donde básicamente se ha asumido o se ha considerado aquí que, por ejemplo, ya eso también lo habíamos analizado, ¿no? Que la asignación de cada una, estas ya sabemos que se denominan constelaciones, ¿no? La asignación de cada una de las constelaciones en función de la agrupación de bits se realiza utilizando una codificación Gray para tratar de minimizar o para tratar de reducir al máximo la probabilidad de error de bit, ¿no? Y todos los casos que nosotros vamos a analizar es en función de eso, ¿no? Asumiendo esta codificación Gray, ¿ya? Entonces, en estas consideraciones sí observamos, ¿no? Que aquí se tiene una variación de un bit en cada una de las constelaciones adyacentes, ¿sí? Aquí puede diferir, ¿no? Ya habíamos mencionado que no es una camisa de fuerza el hecho de que nosotros asignemos una cierta codificación a cada constelación. Ya eso va de diseño a diseño, de criterio a criterio, etcétera, ¿no? Nosotros habíamos estandarizado una forma en la cual dependían de los signos de los valores, en este caso A sub K y B sub K, ¿no? Entonces, si los dos eran positivos, es decir, era 1 y 1, esto nos representaba este ángulo de 45 grados, ¿no? Pero aquí se lo va haciendo con código Gray de forma ascendente, de tal forma que se le asigna el valor 00, 01. Entonces, esto, como ya les digo, de pronto vayan a decir, pero aquí ya están diferentes los códigos de lo que nos enseñó en Comunicaciones 2. Puede darse, ¿no? Porque como les digo, ya son condiciones de diseño. Nosotros nos habíamos estandarizado para de una u otra forma tener una forma común, tanto para calificar las tareas, los talleres y los ejercicios de las evaluaciones, ¿no? Entonces, por eso se realizaba. Pero de ahí, esto puede considerarse cualquier tipo de agrupamiento o cualquier tipo de configuración, tanto en la MPSK, que es esta de acá,
o en la MQAM, que es esta de acá, ¿sí? Aquí adicionalmente podemos ir analizando algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, la QAM, perdón, la PSK tiene una amplitud constante para cada una de sus constelaciones. Eso ya lo analizamos, ¿no? Lo que cambia es únicamente la variación de fase, ¿sí? En cambio, en la QAM nosotros vamos a tener diferentes amplitudes y también diferentes fases. Por eso es que esta se considera una modulación en fase y en amplitud, ¿sí? Esta tiene una variación en los dos parámetros fundamentales. Adicionalmente, aquí podemos observar esto, ¿no? Esto de aquí nos representa o se denomina la distancia de decisión, ¿sí? Y es justamente lo que nosotros ya habíamos mencionado, ¿no? Si yo asumo que, por ejemplo, aquí, si es que los símbolos que después llegan en el receptor llegan en este mismo punto, entonces significa que no ha existido ruido, prácticamente, ¿no? Y que la señal está llegando justo donde queremos que llegue. Pero si la señal empieza a llegar, por ejemplo, por aquí, por acá, por acá, por acá, ya en cualquier parte se va dispersando, se va haciendo una nube de puntos alrededor de esto, eso ya me genera ruido, o me representa ruido, más bien dicho, ¿no? Pero como nosotros podemos hacer esta decisión, ¿no es cierto? Esta confrontación de los valores o las fases que nos llega respecto a los ángulos correspondientes, por ejemplo, todo esto, en este caso, y todo esto de acá, es el rango de error que nosotros tendríamos para permitir, ¿no es cierto?, justamente una cantidad específica de ruido, ¿no? Es decir, si los datos correspondientes a este símbolo empiezan a llegar por aquí, por aquí, por acá, perfecto, no hay ningún problema. Si empiezan a llegar por acá, igual, yo hago la discriminación y me va a trasladar otra vez a este punto de acá. Pero si el ruido es demasiado grande, que de pronto este símbolo de aquí me traslada acá, ¿sí? Cuando se hace la discriminación o la comparación correspondiente con las fases, como ya está por encima de esta distancia de decisión, ¿no? Ya va a corresponder a todo este cuadrante y lo va a trasladar como si fuera este símbolo. Y ya en este símbolo se va a generar un error de bit, ¿sí? Y lo mismo va a existir acá, ¿no? Aquí nosotros podemos observar que básicamente cada una de las constelaciones tienen que estar separadas entre sí, al menos en las constelaciones adyacentes. Hablamos en las constelaciones adyacentes de forma vertical y horizontal, nunca diagonal, ¿no? Esta de aquí a acá, obviamente no, ¿no es cierto? Estas no se consideran constelaciones adyacentes, pero esta con esta sí, o esta con esta de acá también. ¿Sí? Entonces, como les decía, las constelaciones adyacentes siempre van a estar separadas una distancia del doble de la distancia de decisión, como observamos acá también, ¿no? Entonces, igual aquí tengo D y 3D, ¿no? Entonces, desde aquí hasta acá, por ejemplo, hay 2D. Desde aquí hasta acá también hay 2D. Desde aquí hasta acá hay 2D. Desde aquí hasta acá hay 2D y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, todo esto, básicamente, esta distancia de decisión también es un parámetro fundamental para el análisis que vamos a realizar a continuación. ¿Ok? Listo. Entonces, esto solamente para recordar un poquito acerca de las constelaciones. ¿Ya? Entonces, aquí, básicamente, es necesario que nosotros vayamos determinando justamente, primero, recordemos que estamos haciendo todo esto para poder determinar las tasas de errores de bit. ¿Sí? Entonces, la tasa de error de bit depende o va a depender del EBNO y el EBNO depende de la potencia, ¿sí? Entonces, en cada uno de estos casos, tanto en MPSK como en 16QAM, se tienen diferentes consideraciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en MPSK, aquí se tiene que la potencia media, obviamente, de mi señal va a coincidir con la potencia envolvente pico, obviamente, y también con la potencia de la portadora. Y cada uno de estos valores es un medio de A al cuadrado, asumiendo que esto es A, ¿cierto? Todo esto es A, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque aquí nosotros no tenemos una modulación en amplitud, solamente vamos a tener unas discontinuidades en fase, eso ya lo habíamos aprendido, pero la amplitud se mantiene intacta. Entonces, la potencia envolvente pico, la potencia media, es igual a la potencia del aportador, es decir, como que si no hubiera habido modulación y solamente se transmite el aportador. Entonces, es obvio, ¿no? Siempre vamos a tener ese valor correspondiente de potencia, ¿sí? Entonces, en este caso, sabemos que el valor de A, ¿no es cierto? El valor de A se puede obtener mediante esta expresión, ¿no? Porque aquí, a la final de cuentas, este valor de acá va a ser el valor de A sub K, ¿no es cierto? O la amplitud correspondiente de la componente real
y este de acá va a ser el B sub K, que sería la componente imaginaria, lo que nosotros tendríamos aquí, cuando aplicamos las conversiones en multinivel, en este caso, ¿no? Aquí obviamente vamos a tener solamente dos posibilidades, o un valor positivo o un valor negativo, o un valor positivo y un valor negativo para cada una de las componentes, ¿sí? Entonces, ya a la final de cuentas, aplicando Pitágoras, esa es la expresión que nosotros tendríamos, ¿sí? Y sabemos básicamente que la energía de bit promedio, eso también ya lo habíamos determinado, ¿no? Esto se puede hacer mediante la expresión correspondiente del integral y analizando cada uno de los tiempos de bits, o simplemente analizando esto, ¿no? Sabemos que la energía promedio es igual a la potencia multiplicada por el tiempo correspondiente de duración, ¿no? Y en este caso sería un tiempo de bit. La potencia es esto, a cuadrado sobre b, a cuadrado sobre 2, multiplicado por el tiempo de bit, ¿sí? Y el tiempo de bit básicamente es igual a 1 sobre la velocidad de transferencia de bits, que es r, ¿no? Entonces, a la final de cuentas, estas dos expresiones son similares. A cuadrado sobre 2 por t sub b, o a cuadrado sobre 2r, ¿sí? Cualquiera de las dos. Eso en MPSK, que es mucho más simple. En 16 QAM, por ejemplo, aquí vamos a hacer un análisis específico para posteriormente realizar la generalización, ¿sí? Entonces, en 16 QAM, por ejemplo, nosotros podríamos asumir dos valores, o bueno, en términos generales, y eso ya lo habíamos analizado, ¿no? En 16 QAM tenemos tres diferentes amplitudes. Esta de aquí, la de estos cuatro puntitos, o de estas cuatro constelaciones, que sería la amplitud mínima. Estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no es cierto? Nosotros podríamos trazar aquí un círculo y sacar una nueva amplitud, que sería una amplitud media. Y estos cuatro círculos más externos representarían la amplitud máxima, ¿no? Y aquí, si es que sacamos cada uno de estos en función de d, podríamos hacerlo, ¿no? Por ejemplo, la amplitud mínima sería la raíz de d al cuadrado más d al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, ahí podríamos obtener justamente esto, ¿no? Que sería básicamente la raíz de d al cuadrado más la raíz de d al cuadrado sería la raíz de 2 por d al cuadrado, ¿sí? Y el d, si le sacamos de la raíz, nos va a quedar justamente esto, ¿no? La raíz de 2d. Lo mismo con la amplitud máxima. Aquí tenemos 3d, es decir, sería la raíz de 9d al cuadrado más 9d al cuadrado. En otras palabras, sería la raíz de 18 por d, que es justamente lo que nosotros tenemos acá, ¿sí? Entonces, en función de esto, vamos a ver que básicamente la potencia media, en términos generales, se va a obtener mediante esta expresión, donde yo voy a tener 4, que es el número de cuadrantes que tenemos, 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto?, dividido para el número de constelaciones que se tengan, ¿sí? En este caso hay 16 constelaciones, por eso es 4 sobre 16, multiplicado por la potencia media solo de un cuadrante, ¿sí? Para no calcular de todas las constelaciones, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, son solamente 16, pero imagínense si tuviéramos la 64 QAM, o la 100, o la 256 QAM, etcétera, ¿no? Entonces es preferible hacerlo de esta forma, ¿sí? Entonces, para este caso, ojo, ¿no? Para este caso, en la 16 QAM, la potencia media va a ser igual a la potencia media de un cuadrante dividido para 4. Para este caso, ¿no? Ojo que eso cambiaría en el caso de que nosotros tuviéramos, como les había mencionado, niveles superiores de modulación, ¿sí? Entonces, si nosotros aquí asumimos, ¿sí? Si nosotros aquí asumimos que el valor A máximo le hacemos simplemente valer igual a un valor A correspondiente para, en función de eso, después sacar estos valores correspondientes de la potencia máxima o de la potencia media. Ya vamos a ver cómo se genera eso. Entonces, el valor de A en estas condiciones sería igual a la raíz de 18D, ¿sí? El valor de A. Si nosotros quisiéramos establecer el valor de este de acá, ¿no es cierto? El de raíz de 2D y el valor medio, que ese incluso no lo calculamos, el valor de la amplitud media, que sería este de aquí, sería igual a ¿cuánto? A la raíz de 3D al cuadrado, o sería 9D al cuadrado, más D al cuadrado. Sería 10 de, la raíz de 10 por D, ¿no es cierto? O incluso con esto nos va a dar lo mismo, ¿no? Porque sería d al cuadrado más 9d al cuadrado nos va a dar exactamente las mismas amplitudes. Entonces, las tres amplitudes que vamos a tener es raíz de 18d, raíz de 10d y raíz de 2d.
si a cada uno de estos le queremos expresar mediante una fracción de a, ¿no es cierto? Ya sabemos, ¿no? Primero, el valor de a máximo, que es raíz de 18d, va a valer a, ¿sí? El valor de raíz de 10d, ¿qué tendríamos que hacer para evaluarlo en función de a? Nada, pues aquí simplemente yo le voy a poner en el un lado raíz de 10 y en el otro lado también raíz de 10 para que no cambie, ¿no? Y después le despejo, ¿no? Entonces voy a tener que d por la raíz de 10 va a ser igual a la raíz de 10 por a sobre la raíz de 18. Es decir, exactamente esto de acá, ¿sí? Y si se opera, si se pone todo esto dentro de la misma raíz, voy a tener la raíz de 10 sobre 18, la mitad es 5 novenos, y la raíz de 9 en el denominador es 3. Justamente nos va a dar esto de acá. Y lo mismo para este caso, ¿no? Entonces, igual, aquí voy a tener que la raíz de 18d le voy a poner aquí raíz de 2, acá raíz de 2, y voy a tener que d por la raíz de 2 es igual a raíz de 2 por a sobre raíz de 18. Es decir, esto de acá. Simplificando, nos va a quedar a sobre la raíz de 9, y eso es igual básicamente a tercios, ¿sí? Entonces, ya teniendo, ¿no es cierto?, la amplitud de cada uno de estos puntos en función de a, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo digo, esta amplitud es a, esta amplitud es a tercios, y esta amplitud de acá es raíz de 5 por a sobre 3, ¿sí? Esta de aquí, toda esta de aquí, ¿ok? Entonces, en función de eso, yo puedo decir que la potencia del cuadrante va a ser la potencia generada por esta constelación, más la potencia generada por esta constelación, más de esta, y los cuatro me van a generar una potencia media, ¿sí? Y esto, obviamente, como esto está está direccionado, digamos, en esta dirección, esta en esta otra, en esta otra, en esta otra, entonces es por eso que aquí básicamente se tendría que sacar la potencia media de ese cuadrante dividido para 4, justamente para obtener un valor establecido medio, ¿sí? Un valor promedio de los 4 cuadrantes, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a ir obteniendo, ¿no? La potencia para este valor máximo sería un medio de a al cuadrado, que sería este de aquí, ¿sí? El valor correspondiente para este de acá sería un medio de esto al cuadrado, ¿no es cierto? Sería esto al cuadrado, sería a cuadrado sobre 9, por un medio sería a cuadrado sobre 18. Y la potencia de este y la potencia de este de acá, ambas potencias son iguales. Entonces sería 2 veces por un medio de la potencia de una de las dos, ¿no es cierto? El un medio por el 2 se elimina y simplemente me quedaría este valor correspondiente al cuadrado, ¿sí? Que sería 5 a cuadrado sobre 9. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos va a dar. Si sumamos esto, ¿no es cierto? Haciendo una suma fraccional simple, porque es bastante sencillo, ¿no es cierto? Aquí 18 para 2 a 9, 9 a cuadrado, más 10 a cuadrado, más a cuadrado, básicamente nos va a dar, a ver, sería 9 más 10, 19, creo que nos da 20 a cuadrado sobre 18. Y el 20 sobre 18 nos da 10 novenos, ¿no? 10 a cuadrado sobre 9. Esa sería la potencia media del cuadrante, y la potencia media total sería igual a un cuarto de esto, ¿no? Es decir, sería 10 sobre 36, ¿no? Entonces igual, ¿no? Aquí la mitad 5, la mitad 18, nos va a dar justamente 5 a cuadrado sobre 18. Esta es la potencia media en función del valor máximo de a, ¿sí? En función de este valor correspondiente, en función de esta amplitud, de la amplitud máxima, porque eso era lo que nos representaba a, ¿sí? Entonces, si nosotros justamente consideramos que en general, esto era justamente para la 16 QAM, ¿sí? Para 16 QAM. Si nosotros quisiéramos generalizar, por ejemplo, ya vamos a poner que A máximo es igual a A, ¿sí? Y que nosotros vamos a tener M sobre 4 constelaciones por cuadrante, obviamente, ¿no? Aquí yo voy a tener, todas estas son las M constelaciones. Como yo tengo 4 cuadrantes y en cada cuadrante hay la misma cantidad de constelaciones, entonces en un cuadrante voy a tener M sobre 4 constelaciones, ¿sí? Y el valor de K correspondiente es el que me representa el número de valores que vamos a tener en cada eje, ¿sí? El número de niveles por cada eje. Es decir, por ejemplo, en la 16 QAM, este es un eje, este es otro eje, ¿no? Entonces, en el un eje yo voy a tener 1 y 2. Ojo, no estamos considerando todo este eje, tanto en la parte positiva como la negativa, sino en cada eje de cada cuadrante, a eso se refiere, vamos a tener
dos niveles, ¿sí? Entonces, justamente eso se puede verificar mediante esta expresión. Por ejemplo, para la 16 QAM, M será igual a 16, 16 para 4 nos va a dar 4, la raíz de 4 es 2, justamente se cumple, ¿no? Entonces, esto es para cualquier valor, es en términos generales, ¿sí? El número de niveles que vamos a tener por eje. Como ya habíamos mencionado, la separación entre cada una de las constelaciones va a ser de 2D, ¿sí? Y aquí básicamente nosotros tendríamos cada uno de estos valores que nos va a representar las coordenadas, ¿no? Los valores de cada uno de los niveles, que va a ser 2i menos 1 por d, ¿no? Entonces, cuando i valga 1, por ejemplo, vamos a tener 2 menos 1, 1, es decir, en d, en 3d, en 5D, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente se van a ir obteniendo cada uno de los valores. Y el valor de D se puede obtener, obviamente, mediante esta expresión, ¿sí? Mediante esta expresión, también aplicando Pitágoras, ¿no? Se puede obtener sacando mediante Pitágoras, ¿no? Porque aquí nosotros podríamos decir, ah, perfecto, yo conozco que todo esto es A, ¿no es cierto? Todo esto es A. Y que todo esto de acá, básicamente, es el valor máximo de los niveles correspondientes, ¿no? Entonces, ¿eso cuándo se va a obtener? Cuando en esta expresión el valor correspondiente sea K, ¿sí? Es decir, I sea igual a K. Por eso es que aquí nosotros tendríamos 2K menos 1 por D, ¿no es cierto? Eso es lo que tendríamos en el valor máximo, 2K menos 1 por D, todo esto elevado al cuadrado, más el mismo valor que me representaría esto de acá, y eso me va a dar básicamente este valor de A máximo, ¿no? El valor de A al cuadrado, en este caso aplicando Pitágoras, ¿no? Y despejando el valor de D, básicamente lo que tendríamos sería esta expresión de acá, ¿no? Ustedes le pueden hacer, pero es bastante sencillo, ¿no? Entonces, eso simplemente aplicando Pitágoras. Entonces, estas funciones son las que nosotros vamos a utilizar para expresar toda la potencia correspondiente en términos generales para cualquier modulación MQAM, ¿sí? Entonces, justamente esto es cierto, ¿no? La potencia media del cuadrante es igual a la potencia de los puntos de la bisectriz, ¿sí? Es decir, aquí yo voy a tener todos estos puntos correspondientes, si son más, igual, ¿no? Yo voy a considerar este punto y todos los puntos que estén en las bisectriz, las potencias de esos puntos, más el doble de las constelaciones, o de las potencias, más bien dicho, de las constelaciones que están solamente en la mitad, obviamente, ¿no? Porque esta de aquí es igual a la de acá, entonces yo simplemente podría calcular esta potencia y multiplicarle por 2. Si yo tengo más constelaciones, igual, ¿no? Cada una de estas va a representar o va a ser el simétrico de la que está acá arriba. Entonces, por eso es que en esencia es los puntos de la bisectriz más el doble de los puntos en la mitad del cuadrante, ya sea del cuadrante superior o del cuadrante inferior, es independiente, ¿no? Si yo puedo aplicarles uno solo, ¿sí? Y eso se puede generalizar mediante esta expresión, donde estos puntos o esta sumatoria correspondiente me representan la bisectriz y estos puntos de acá me representan cada uno de de las constelaciones en la mitad correspondiente del cuadrante, en una de las mitades, ¿no? Entonces aquí por eso es que tengo una sumatoria y voy a obtener, ¿no? En el punto 1, 1, en el punto 2, 2, 3, 3, etc. En cambio aquí voy a ir en el punto 2, 1, en el punto 3, 1, y después en el punto 2, 3, y así sucesivamente, ¿no? Entonces todos esos se van multiplicando por 2, obviamente, bueno, aquí está incluido todo eso, ¿no? Y de ahí se va a obtener esa potencia media del cuadrante. Y finalmente, como ya habíamos mencionado, la potencia media va a ser igual a 4 veces la potencia media del cuadrante dividido para el valor de m, ¿sí? Entonces ahí sí dependerá si es que es un 64 QAM, un 256 QAM, etc., ¿sí? Entonces ese valor es el que adopta este parámetro de m, ¿sí? Y por lo general se suele expresar los valores de la potencia no tanto en términos de la potencia media, ya sabemos cómo se puede calcular la potencia media, pero por lo general se puede obtener en función de la potencia máxima, es decir, la potencia que se obtendría cuando se tiene cualquiera de estas 4 constelaciones, ¿sí? Porque esa sería la potencia máxima que se podría llegar a obtener y en función de esa potencia máxima garantizar las condiciones correspondientes de operación, ¿sí? Entonces, esto sería igual solamente a un medio de A al cuadrado,
¿sí? Un medio de a al cuadrado. Si el valor de a le reemplazamos por esto de acá, que sería raíz de 2 por d por 2k menos 1, y le elevamos al cuadrado, pues obviamente nos va a dar esto de acá, ¿no? El 2 con este 1 medio se nos elimina y nos quedaría 2k menos 1 al cuadrado por d al cuadrado, ¿sí? Esto sería la potencia máxima. ¿En función de qué? En función del número de niveles que yo voy a tener por eje y en función de la distancia de decisión, ¿sí? Entonces, se puede obtener en función de estos parámetros o también en función del parámetro A, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ahí nosotros podemos llegar a obtener esta expresión, ¿sí? Y a la final de cuentas ya sabemos, igual que en el caso anterior, la energía de bit promedio es igual a la potencia sobre la velocidad de transferencia de bit o por el tiempo de bit. Es lo mismo, ¿no? Entonces aquí a la final de cuentas esto se convertiría en nuestra energía promedio de bit, ¿sí? Entonces ahí en función de eso ya podríamos ir determinando posteriormente la potencia de ruido, a pesar de que la potencia de ruido también ya lo hemos analizado cómo se puede generar, ¿no? Más antes, ¿no? Cuando determinábamos el factor de ruido del sistema, etcétera, ¿no? Entonces ya vamos a ver que también se complementa con esos conocimientos, ¿sí? Entonces, eso con respecto a las potencias, ¿no? Con respecto a la demodulación o a la detección, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Si nosotros ya hicimos una etapa de conversión de RF a FI, que sigue siendo pasabanda y sigue siendo nuestra señal modulada, aquí primero se tendría que aplicar el filtro de frecuencia intermedia para eliminar las componentes de ruido fuera de banda, ¿sí? Bueno, este es el filtro correspondiente, esta sería la etapa de transición a FI, ¿no? Y de aquí, básicamente, se subdivide la señal, ¿no? Esto será el canal en fase y este será el canal en cuadratura. Como vemos, en ambos ramales tenemos un detector coherente o un detector de producto, ¿sí? El uno, en función de un oscilador correspondiente, ¿no es cierto?, el cual genera una sincronización en fase con el canal en fase, obviamente, y una en cuadratura con el canal en cuadratura, ¿no? Un desfase de 90 grados, ¿sí? Para obtener acá, obviamente, las componentes X de K después del filtro, X de K y Y de K, ¿cierto? Cada una de las componentes. Obviamente, estas componentes X de K y Y de K vienen contaminadas con ruido, ¿no es cierto? Es decir, es la misma señal A sub K, ¿no es cierto? Aplicada, bueno, la función de transferencia evaluada en cero, pero es en esencia la función A sub K, más una cierta componente en ruido, en cuadratura, y la otra, en fase, y la otra señal, que es básicamente la señal que se recibe de la información en cuadratura, más el ruido en cuadratura, ¿sí? Entonces, eso es lo que se obtendría acá a la salida. Obviamente, estas señales, como vienen con ruido, es necesario aplicar estos decisores. Este decisor, bueno, esto de aquí es un muestreo, ¿no? Este es un muestreo, es como decir un muestreo y retención, y estos son los decisores. Entonces, el decisor es un comparador, en otras palabras, ¿no? Entonces, la agrupación de estos, ¿no es cierto? El muestreador, el decisor, e incluso una etapa de sincronización de bit, esta recuperación de reloj es un sincronizador de bit, que por lo general, como ya sabemos, viene de la misma señal de información, ¿sí? Entonces, todo esto me representa un repetidor regenerativo, ¿sí o no? Entonces, todo esto es justamente lo que me va a limpiar más componentes de ruido aún, ¿no? Entonces, aquí sí, a la salida, se supone que vamos a tener las componentes A sub K y B sub K, pero por eso está con este sombrerito acá arriba, porque eso me representa las componentes A sub K y B sub K con posibles componentes de ruido, que serían las componentes multinivel, ¿no? Cada una de estas son las componentes multinivel, y por eso es necesario aquí, en cambio, aplicar el codificador para que acá pasen, en cambio, se generen ya mis señales binarias, ¿sí? Y después, obviamente, es necesario el conversor de paralelo a serial para que un bit, otro bit, otro bit, otro bit, ya vienen en términos seriales, y acá ya vamos a tener mi palabra binaria correspondiente, ¿sí? Como les decía, es necesario también a esto anexar estos circuitos adicionales, que es el sincronizador de bit, que se tiene que incluir, sobre todo para el muestreo y la comparación, y la recuperación de portadora, que es un sincronizador de portadora, ¿no? Eso ya conocemos, ¿no? Que se puede utilizar aquí un PLL, si es que se tiene la componente en la portadora, o un lazo costas, o un lazo cuadrático, dependiendo del tipo de modulación que se utilice, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es necesario, ¿no? Y cada uno de estos, obviamente, se lo extrae de la misma función, de la misma señal de información. ¿Ya? Entonces, esta es básicamente la forma en la cual se recibe, que también ya lo conocemos, ¿no? Ahora,
para ya la obtención de la probabilidad de error de bit propiamente dicho, justamente vamos a considerar algunas situaciones, ¿no? Primero, vamos a asumir que únicamente existe ruido térmico, ¿sí? Vamos a asumir que la única fuente de distorsión es el ruido térmico y que tiene, es ruido blanco gaussiano aditivo, ¿no? Es decir, es un ruido AWGN, y en estas condiciones la probabilidad de error de bit va a depender de dos consideraciones. De la distancia de decisión, ojo que si es que la distancia de decisión es pequeña, ¿no es cierto?, los valores máximos van a ser no tan grandes, ¿no? Si la distancia de decisión es más grande, los valores máximos van a incrementarse. Entonces, en otras palabras, cuando nosotros hablamos de la distancia de decisión, estamos implícitamente hablando de la intensidad que le estamos alimentando a nuestra señal, ¿sí? Obviamente, ¿no? Porque nosotros recordemos que esto es la distancia de decisión, ¿sí? Si es que esta distancia de decisión se hace más grande, todos los valores se van a hacer más grandes, porque todos están separados 2D. Entonces, eso implica que le hemos alimentado a nuestra señal con un valor de amplitud más grande, y por eso es que las distancias de decisiones se alargan, ¿sí? Entonces, a eso se refiere básicamente este primer parámetro del cual depende la probabilidad de error de bit, ¿sí? Y el segundo, obviamente, de la potencia normalizada de ruido blanco, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿sí o no? Dependemos de la relación de señal a ruido, ¿sí? Entonces, ahí está básicamente estas condiciones, ¿sí? Ahora, cuando nosotros analizamos o asumimos una codificación Gray, ¿no es cierto?, para la conversión de señales binarias a multinivel, ¿sí? Ahí se minimiza de cierta forma la probabilidad de error de bit, ¿sí? Entonces, aquí todas las condiciones que vamos a analizar a continuación es considerando eso, ¿no? Una codificación Gray. Entonces, bueno, ya sabemos o ya básicamente se ha determinado que la probabilidad de error de bit es igual a un parámetro correspondiente K, que dependerá en este caso del tipo de modulación, que ya lo vamos a ver más adelante, por esta función G. Esta función G es la función Q que nosotros ya la habíamos analizado en la materia de comunicaciones 2, ¿sí? Y depende de esta relación justamente, ¿no? De la distancia de decisión respecto a esta potencia normalizada de ruido blanco gaussiano, ¿sí? A pesar de que aquí este valor correspondiente no me representa la potencia, ¿no? Me representa la desviación típica, ¿no? Y en este caso, obviamente, el valor de esto al cuadrado, esa sí es la potencia, ¿no? Pero ya vamos a verlo esto más adelante. Ah, y recordemos también, ¿no? Que la potencia normalizada de ruido blanco, como ya recordamos, es igual a n sub 0 por b, ¿sí? Donde en este caso, b sería el ancho de banda correspondiente de banda base, ¿sí? Entonces, eso para recordar, ¿no? Para tener en consideración justamente cada una de estas situaciones, ¿sí? Recordemos, bueno, esto ya sabemos cómo se obtenía, ¿no? Pero con todo les recuerdo. Sabemos que la función g de t, es decir, evaluada en un parámetro t, ¿no es cierto?, es igual a 1 sobre 2pi de la integral de t a infinito de esta función exponencial. Es la misma que nosotros ya analizamos en la materia de comunicaciones 2, es exactamente la misma, ¿sí? Y esto, en esencia, también puede considerarse que es igual a 1/2 de la función de error complementaria evaluada en t sobre la raíz de 2. ¿Sí? Es igual a lo mismo, ¿no? En este caso, por ejemplo, si hay esta función, por ejemplo, no sé si hay en algunas calculadoras esta función ERFC, es decir, se puede obtener evaluándole esto con respecto a t sobre la raíz de 2, es decir, se tendría que obtener primero el parámetro t, y el parámetro t, ¿qué es? Obviamente lo que está dentro del paréntesis, es decir, es del argumento de nuestra función g, ¿sí? Entonces aquí incluso ya tenemos otra alternativa, ¿sí? Tenemos otra alternativa donde se puede utilizar justamente esta función del error complementario ERFC, ¿ya? Y de igual forma, como ya les había también mencionado en la materia de comunicaciones 2, cuando el argumento de la función Q, o en este caso de la función G, es mayor o igual a 7, o tiene un valor o una relación significativa, recordemos que este t es esto de acá. Entonces, si decimos que es mayor o igual a 7, estamos diciendo que básicamente la distancia de decisión, ¿sí?, es 7 veces, debería ser 7 veces más grande que la desviación típica del ruido. Y eso
por lo general se cumple en la mayoría de los casos. O sea, si no se cumple esto, estamos hablando de que el ruido es muy significativo, es muy grande, ¿no? Entonces, y por lo tanto, incluso ya se podría llegar a considerar relaciones de señales al ruido demasiado bajas, ¿sí? Que no son incluso analizadas, ¿no? Pero para la mayoría de los casos, esto sí se va a cumplir. Y si se cumple esto, nosotros podemos hacer la aproximación de que GDT es igual a esta expresión matemática de aquí, que ya es una expresión directa, ¿sí? Como nosotros observamos, ¿no? Esta ya es una expresión directa. GDT es igual a 1 sobre la raíz de 2pi por t por e a la menos, aquí, bueno, se ha unido el menos con la fracción correspondiente, pero aquí es e a la menos t al cuadrado sobre 2. Si quieren, déjenme, le hago de una vez una pequeña corrección para que se pueda visualizar de mejor forma, ¿no es cierto? Y ahí sí, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos esta expresión. Esta ya la podríamos utilizar. Obviamente, primero tenemos que determinar este parámetro t, ¿sí? Pero, como les decía, muchas veces no es tan útil representar esto, ¿no es cierto? Esta función en relación de la relación, valga la redundancia, de la distancia de decisión y la desviación típica del ruido, sino más bien se tendría que evaluar en función de la energía de bit respecto a la densidad espectral de potencia del ruido, ¿sí? Entonces, se puede realizar esta sustitución directa, ¿no? Porque básicamente las dos relaciones son equivalentes, ¿ya? Entonces, si nosotros asumimos una modulación con una envolvente variable, que es específicamente lo que puede ocurrir en QAM, por ejemplo, ¿sí? Ahí vamos a tener una envolvente variable. En este caso, la energía de bit, perdón, estamos bien, ya. La energía de bit es igual a esto, ¿no? A cuadrado por t sub b sobre 2, o a cuadrado sobre 2r. Sí, eso ya lo analizamos anteriormente, ¿no? Las dos expresiones son las mismas. Esa es la energía de bit. Mientras que la potencia del ruido, en este caso el n sub 0, sería igual de las expresiones que ya, justo lo que les decía, ¿no? Que ya hemos analizado anteriormente, sería igual a k por t sub 0, bueno, donde k ya sabemos es la constante de Boltzmann, ¿sí? Y ya sabemos exactamente cuánto vale. T sub 0 es la temperatura ambiente, 290 grados Kelvin o aproximadamente 17, casi 17 grados centígrados, y FR es el factor de ruido del receptor, ¿sí? Es el factor de ruido del receptor, el cual por lo general viene ya en las especificaciones técnicas del mismo, ¿sí? Entonces, ahí, en función de esto, ya se puede determinar esta componente del EBNO, ¿no es cierto? Entonces, la probabilidad de error de bit, como ya sabemos también, depende o puede depender de la relación entre la portadora y la potencia del ruido, pero esto, obviamente, a la entrada del receptor. Recordemos que esto de aquí, estas condiciones, son obtenibles a la salida del receptor, pero puede ser también analizada en función de estos parámetros correspondientes, ¿sí? Entonces, en estas consideraciones se puede asumir, primero, que la potencia de la portadora es la misma, ¿no? Un medio de a elevado al cuadrado, ¿sí? Y de ahí el valor correspondiente de esta expresión, si nosotros reemplazamos, ¿cierto? A cuadrado sobre 2 sería igual a la energía de bit por R, ¿cierto? Entonces aquí tenemos justamente esto de acá, ¿sí? Y de ahí, en función de esto, bueno, es lo mismo, ¿no? La energía de bit sobre el tiempo de bit. Es exactamente lo mismo este valor de C. Y el valor de N, ¿no es cierto? Que sería la potencia correspondiente, es igual a N sub 0B, lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Pero en este caso, obviamente, la banda sería la banda, el ancho de banda sería el ancho de banda pasabanda, ¿sí? Entonces, eso ya lo conocemos, ¿no? Y en este caso, se puede asumir que el ancho de banda es el mínimo ancho de banda posible, es decir, la velocidad de transferencia de baudios. Aquí estamos asumiendo una eficiencia espectral máxima, ¿sí? Y eso se obtiene justamente cuando se aplica un filtro de coseno realzado y el factor de Roloff es igual a 0. Ya lo analizamos también eso, ¿no? Entonces, aquí, bajo estas circunstancias, tendríamos esta expresión, porque tendríamos n sub 0 por d, que es la velocidad de transferencia de baudios, y la velocidad de transferencia de baudios es 1 sobre ts, y ts es el tiempo de símbolo, ¿sí? Entonces, esta es la expresión que tendríamos. Entonces, si reemplazamos esto, ¿no? La relación de portadora a ruido va a ser igual a la energía de bit sobre el tiempo de bit, y esto dividido para el n sub 0 sobre el tiempo de símbolo, ¿sí? Aquí tenemos el EBNO.
¿no? Aquí vamos a tener el ¿no? Y aquí tenemos esta relación entre el tiempo de símbolo y el tiempo de bit. Y sabemos que la relación entre el tiempo de símbolo y el tiempo de bit es igual a L, donde L es el número de bits que se agrupan para generar cada uno de los símbolos multinivel, ¿sí? Entonces, esta sería nuestra expresión, ¿ok? Y de ahí también, por lo general, se suele incluir aquí una relación correspondiente que tiene que ver en función de la energía de bit máxima, ¿sí? Recordemos que esta era la energía promedio de bit, ¿sí? Y si nosotros asumimos un parámetro R, donde R es básicamente la relación entre la energía de bit máxima respecto a la energía promedio de bit, ¿no es cierto? Aquí podemos aplicar eso, ¿no? Yo puedo aquí multiplicar energía de bit máxima y dividir para la energía de bit máxima, ¿sí? Y sabemos que la energía de bit máxima dividido para la energía de bit es igual a R, entonces aquí tenemos este R, y aquí tendríamos justamente esta expresión, ¿sí? Entonces se puede incluir básicamente esta relación bajo ciertas situaciones, ¿sí? Entonces se puede referir en función de cualquiera de las dos expresiones correspondientes, ¿sí? Entonces ya tenemos justamente cada una de estas relaciones. Ahora sí, en función de esto, ¿no? Ya habiendo obtenido, primeramente, como ya les había mencionado, aquí ya tenemos la energía de bit y la potencia de ruido correspondiente, el LED, ¿no? Ya se pueden obtener justamente algunas expresiones matemáticas, ¿sí? Donde para algunos sistemas justamente de comunicaciones de modulación digital, aquí tenemos algunos casos, vamos a considerar primero lo que les había mencionado, ¿no? Condiciones de recepción ideales. Cuando asumimos estas condiciones de recepción ideales, solamente estamos asumiendo la inserción de ruido térmico, ¿sí? No estamos asumiendo ni siquiera que la portadora se contamina con ruido, que no hay desincronización, no hay un desvanecimiento adicional, no hay interferencia intersimbólica, nada de eso estamos asumiendo. Lo único que asumimos es la inserción de ruido térmico, ¿sí? Entonces, asumimos esto, ¿no? Condiciones de recepciones ideales. Un receptor óptimo, ¿no es cierto?, que está trabajando en perfectas condiciones, y vamos a asumir un parámetro normalizado, ¿sí? Donde vamos a reemplazar el LED, ¿no?, por un parámetro correspondiente W. Recordemos igual, nuevamente les hago hincapié en esto, ¿no? Estos parámetros, si es que yo aquí aplico directamente el LED, ¿no?, por eso está hasta en letras minúsculas para que podamos diferenciar, este no estará en unidades adimensionales, ¿sí? Se va a encontrar en unidades adimensionales, ¿no? Entonces, este parámetro W, que es igual al LED, ¿no?, será adimensional. Ya después vamos a ver básicamente cómo nosotros podemos transformar, bueno, ya sabemos, ¿no? Si queremos transformar esto a unidades logarítmicas, tendríamos que hacer el 10 logaritmo de esto, y ahí vamos a tener en dBs, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, si nosotros hacemos una relación entre estas expresiones y las expresiones que teníamos, por ejemplo, en el libro de Coach, vamos a ver que son exactamente las mismas o muy similares, ¿no? Y eso que aquí solamente nos centramos solamente en BPSK, MPSK y MQAM, nada más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para BPSK, la probabilidad de error de bit es igual a la función G, que en el texto de Coach era Q, ¿no es cierto?, de la raíz de 2 veces W, donde este W es del LED, ¿no es cierto? Entonces es exactamente la misma función, ¿sí? Si es que nosotros quisiéramos una modulación DPSK, ¿sí?, que es la modulación por desplazamiento de fase diferencial, en este caso lo único que se tendría que considerar es que para mantener la misma probabilidad o el mismo valor de la probabilidad de error de bit que se obtendría en BPSK, al valor de W, es decir, al etno, obviamente se tendría que incrementarle, porque ya sabemos que es ligeramente más eficiente la BPSK que la DPSK. Entonces, eso implica, ¿no es cierto?, que para mantener el mismo valor de la probabilidad de error de bit, necesitaríamos un etno superior en DPSK. No tanto, ¿no? Habíamos comprobado que creo que era de 1 dB más o menos, pero aún así es superior. Entonces, esta es esa diferencia, ¿sí? Entonces, para generar este mismo valor, tendríamos que al valor de W multiplicarle por esto de acá, y ahí en teoría se obtendría el mismo valor de la probabilidad de error de bit, ¿no? Entonces, ahí se puede generar básicamente esta situación. Claro que la DPSK no es aplicable únicamente en la modulación binaria, sino también en la modulación multinivel. Por eso es que aquí incluso depende del parámetro M correspondiente, ¿sí? Listo. Eso con respecto a esta diferencial.
Con respecto a la MPSK, aquí lo que se plantea es la probabilidad de error de símbolo, que también es la misma expresión que nosotros ya habíamos analizado anteriormente, ¿sí? Es la misma expresión, ¿no? Entonces aquí es 2 veces la función G o la función Q, como queramos llamarle, y todo esto es nuestro argumento, que va a depender del LED, ¿no? Va a depender del parámetro L, que es el número de bits que se agrupan para generar cada símbolo y también del número de constelaciones correspondientes M, ¿sí? Y aquí tenemos 2 subejemplos, ¿no? Por ejemplo, para QPSK y para 8PSK, que es lo que se obtendría cuando se reemplaza L por 2, ¿no es cierto? Y cuando se reemplaza el valor de M por 4, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros tendríamos básicamente esta misma expresión. ¿Sí? Vamos a tener justamente esta misma expresión. Y, pero ojo, ¿no? Esto también, por lo general, porque esta expresión de acá es la probabilidad de error de símbolo, ¿sí? Y aquí la probabilidad de error de bit se asume que en QPSK es aproximadamente igual a la mitad de la probabilidad de error de símbolo. Por eso es que este 2 desaparece, ¿sí? Mientras que en 8PSK, aquí vamos a tener en cambio esto, ¿no? Vamos a tener la misma expresión correspondiente, pero igual aquí se asume en cambio que la probabilidad de error de bit es 1/3 de la probabilidad de error de símbolo, ¿no? Entonces aquí se ha reemplazado el L por 3 y el M por 8, ¿sí? Y se tendría básicamente esta expresión matemática. Como vemos, y justo era lo que nosotros habíamos demostrado anteriormente en Comunicaciones 2, ¿no? Que el rendimiento de la BPSK es en esencia el mismo de la QPSK, ¿sí? Y eso se observa justamente en estas 2 expresiones. Y lo mismo también tenemos aquí para MQAM, ¿no? Aquí tenemos una expresión similar a la que nosotros teníamos en la materia de Comunicaciones 2, ¿sí? Y aquí, de igual forma, tenemos la probabilidad de error de bit y para un parámetro de M igual a 16, tenemos esta reducción correspondiente, ¿sí? Pero se puede obtener o se puede utilizar estas expresiones, ¿sí? Para poder determinar directamente los valores para cualquier valor del LED, ¿no? ¿Sí? O para cualquier valor de la probabilidad de error de bit, ¿sí? Entonces, obviamente, si nosotros tuviéramos el LED, ¿no? Sería más fácil calcular la probabilidad de error de bit en función de... ¿Dónde está? Ya me pasé. En función... ¿Dónde está? Ya, en función de esta expresión. Esta es la expresión que nosotros tendríamos que utilizar, ¿sí? Pero, obviamente, si fuera al revés, si tuviéramos la probabilidad de error de bit y quisiéramos encontrar el hebno, igual, no, como les había mencionado en la materia de Comunicaciones 2, o se puede utilizar las gráficas, o se puede utilizar las tablas, porque hay tablitas ahí en el libro de Coach, o se pueden realizar aproximaciones numéricas, ¿no es cierto? Es decir, ¿a qué me refiero con estas aproximaciones numéricas? Que nosotros podríamos irle dando valores a t, ¿no es cierto?, hasta que los valores de t satisfagan esta relación o esta igualdad correspondiente, sabiendo cuánto vale nuestra probabilidad de error de bit correspondiente, ¿sí? Entonces, esa sería la forma respectiva. ¿Por qué les digo eso, no? Porque aquí puede darse el caso justamente que en la mayoría de las etapas de diseño se requiera eso, que nosotros, teniendo una probabilidad de error de bit específica, debamos determinar el valor correspondiente del hebno necesario para satisfacerlo, ¿sí? Entonces, ahora aquí, de una u otra forma, este texto ya nos facilita ligeramente para algunas condiciones o para algunas situaciones. Claro que estas situaciones o condiciones suelen ser ya especificadas incluso en los fabricantes de los equipos o en los fabricantes de los dispositivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica que nos da básicamente la relación entre el hebno en dBs, aquí ya está el hebno en dBs, y la probabilidad de error de bit generada, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo para la Q4PSK y la PSK, que tienen básicamente el mismo rendimiento, y para una 16QAM. Como observamos, la que tiene un mejor rendimiento, obviamente, son estas 2 de acá, porque ¿esto qué nos implica? Que para un mismo hebno, ¿no es cierto?, digamos, un hebno de 10 dBs, yo voy a tener una probabilidad de error de bit inferior en la QPSK que en la 16QAM, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se puede observar, ¿no? Entonces, eso en la una forma. O al revés,
para una misma probabilidad de error de bit, por ejemplo, 10 a la menos 3, yo voy a necesitar de un mayor evno, es decir, una mayor potencia en la 16 QAM que en la QPSK, ¿no? Y eso se observa justamente en estas gráficas. Es decir, mientras la gráfica esté más a la izquierda, más eficiente será en términos de eficiencia frente al ruido, ¿sí? Y de igual forma, ¿no? Aquí también el texto nos da algunos valores correspondientes del evno en dBs, ¿sí? Para dos condiciones específicas, ¿no? Para la probabilidad de error de bit de 1 por 10 a la menos 3 y para una probabilidad de 1 por 10 a la menos 6 para todas estas modulaciones. 2, 4, 8 PSK, 4 dPSK, 16, 64 y 256 QAM. Y ahí tenemos cada uno de estos valores correspondientes, ¿sí? Ahora, ojo, ¿no? Aquí ya vamos a ir haciendo algunas de las primeras correcciones correspondientes. Primero, bueno, ojo, ¿no? Esto es en función de estos parámetros, pero puede darse el caso que no necesariamente se quiera trabajar con una probabilidad de error de bit de una de estas. Puede que se quiera trabajar con una de 10 a la menos 5, o de 1 por 10 a la menos 9, o de 1 por 10 a la menos 12, para garantizar una mejor eficiencia todavía, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Ahí sí, utilizar las aproximaciones o los cálculos correspondientes mediante cada una de estas expresiones matemáticas correspondientes, ¿sí? ¿Estamos? Ojo con eso, ¿no? Entonces, como les decía, muchas veces también nosotros, ojo que aquí para obtener la expresión correspondiente del CN, ¿no es cierto?, que teníamos acá, habíamos establecido justamente esto, ¿no?, que el ancho de banda es igual al mismo ancho de banda de la señal de información, es decir, y asumiendo el mínimo ancho de banda, que en este caso sería D, ¿no?, que es la velocidad de transferencia de baudios. Pero la cuestión es que ya en la práctica, los filtros que se utilizan no es que tienen este mismo ancho de banda de la señal de información, ¿no? Entonces, el ancho de banda del filtro, por lo general, suele ser un poco más ancho, un poco más amplio que el ancho de banda de la señal de información. Obviamente, ¿para qué? Para que lo pueda contener, ¿no? Entonces, claro, si el ancho de banda es un poco más grande, ahí se va a tener un poco más de inserción de ruido, pero ya se modifica en estos casos estas expresiones correspondientes. Entonces, en estas circunstancias, el fabricante es el que suele proveer estos valores correspondientes de la relación de portadora a ruido equivalente. Y esto, en general, es igual. Recordemos que la función original era el evno, ¿no es cierto? El evno por la relación de TS sobre TB. Pero en este caso, el TS es el que va a disminuir porque el ancho de banda va a subir, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, se tendría el evno que multiplica a la velocidad de transferencia de bits, ¿no es cierto?, sobre ese ancho de banda equivalente, porque ahora este ancho de equivalente ya no es D, sino es este de acá. Entonces, en función de esto, ¿no es cierto?, se puede tener, primero, que el evno, ¿no es cierto?, ya se puede recalcular, ¿sí?, porque nosotros podríamos asumir un cierto evno correspondiente en condiciones ideales. Pero el momento que el fabricante ya nos da esta variación correspondiente para una cierta tasa de errores de bit, entonces ahí nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Nuevamente calcular el evno en función de este CN equivalente que nos da el fabricante. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? Solamente despejar, ¿no? Entonces el evno, que es igual a W, será igual a esta relación equivalente que multiplica a la relación entre el ancho de banda equivalente sobre la velocidad de transferencia de bits, que esos ya deberían ser valores también conocidos, ¿sí? Entonces, en función de esto, ¿qué se tendría que hacer? Se calcula el W, ¿no es cierto?, nuevamente con este valor de acá, y ahí, en función de eso, se hace el ajuste o el valor, o se obtiene el valor real o el valor nuevo correspondiente para la probabilidad de error de bit para este nuevo valor de W. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ese sería el proceso correspondiente cuando se obtiene o se genera un valor específico del fabricante, de un equipo específico para este parámetro correspondiente. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. Eso entonces con respecto justamente a esta situación, ¿sí?, de la obtención o la relación, más bien dicho, entre el evno y la probabilidad de error de bit. Ahora, justamente lo que les decía también, ¿no? Eso era en condiciones ideales.
Ahora, en el caso de que nosotros ya asumamos condiciones reales, ¿no es cierto?, de recepción, en este caso se incluyen tensiones de perturbación adicionales a las componentes de X y de Y sub K. Recordemos que estas eran las componentes A sub K más las componentes de ruido. Entonces, aquí está el ruido térmico. En estas están el ruido térmico, pero a estas hay que adicionar también otras perturbaciones, ¿sí? Que son, por ejemplo, la interferencia intersimbólica, tanto en fase como en cuadratura, o debido a un filtrado ineficiente el filtrado ineficiente ya sabemos, ¿no? Es cuando se da un filtro demasiado pequeño, ¿no? No se utiliza un filtro de coseno elevado, por ejemplo, y se utiliza un filtro ineficiente y por lo tanto ahí se genera interferencia intersimbólica. O también, como sabemos, la interferencia intersimbólica se da a causa de la dispersión de Doppler, ¿no? En ese caso, cuando se da estas condiciones, se genera este efecto de la interferencia intersimbólica, ¿no? Y esto se da justamente en el efecto multitrayecto, ¿ya? Se puede dar también una interferencia mutua, tanto entre los canales de fase y cuadratura, esto debido a ciertas asimetrías en las funciones de transferencia o también causados por el desvanecimiento selectivo, ¿no? Entonces las componentes de fase se empiezan a mezclar con las componentes de cuadratura y viceversa, y eso obviamente distorsiona aún más las señales correspondientes, ¿sí? Puede darse también una interferencia de radiofrecuencia, tanto en cocanal o canal adyacente, ¿sí? Lo que ya habíamos analizado anteriormente, ¿no? Eso también obviamente va a generar distorsiones adicionales. Puede darse también cuando se utilizan circuitos no lineales, ¿no? Entonces, en ese caso, igualmente también se generan, por ejemplo, cuando hay una detección no coherente, ¿no? Como un detector de envolvente. Entonces, ya sabemos que ahí también se provoca una reducción en el rendimiento o, a su vez, un incremento en la probabilidad de error de bit, ¿sí? También puede darse errores de fase en detección de portadora, ¿no es cierto? Cuando la portadora viene ruidosa, ¿no es cierto? Entonces se generan estas variaciones en la fase y por lo tanto, como se utiliza en el caso de detecciones coherentes, las señales no van a estar completamente sincronizadas ni en fase ni en cuadratura, y eso provoca que las constelaciones ahí sí sufran variaciones significativas. Estas son las que más pueden provocar errores de bit, más que toditas estas de acá. Estas pueden provocar que, sí, la constelación se desplace un poquito para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, pero no tanto como para provocar errores de bit. Pero cuando hay errores de fase en la portadora, ahí es donde una fase de 45 grados puede trasladarse a los 135 grados, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, eso sí son las más perjudiciales, ¿sí? O a su vez también cuando existe errores en la sincronización de bit. También lo mismo, ¿no? Entonces, ahí se puede muestrear varias veces a un mismo bit, o de pronto hay un bit que se queda sin muestrear, etcétera, ¿no? Todo eso genera estas variaciones o estas perturbaciones adicionales, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros básicamente tenemos, ¿no? Esto es lo que básicamente se asume, ¿sí? Cuando básicamente podemos asumir que hay una sincronización, justo lo que les decía, ¿no? Cuando hay una sincronización perfecta, casi perfecta, ¿no? El efecto solamente del ruido o de algunas interferencias, etcétera, de los casos anteriores, los primeros, cuando no incluimos estos de acá, básicamente la señal correspondiente que llega o la constelación que llega puede dispersarse a lo largo de un radio respectivo de circunferencia, ¿no? Algo como esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos unas pantallas de recepción para señales, esta me parece que es una 8 QAM y aquí para una 256 me parece que es 1, 2, 3, 4, 8, 1, 2, 3, una 64 QAM, es esta de aquí, ¿no? Sí, aquí está 64 QAM. Entonces, cada una de estas, como vemos, están dispersadas, ¿no? Entonces, la mayoría están dentro de su radio de circunferencia permisible, ¿no? Donde todavía se mantiene dentro de esto, ¿no? Dentro de esta distancia de decisión, lo que les decía, ¿no? Entonces, aquí, mientras estén dentro de este rango, perfecto. Pero si uno de estos puntos empieza a venir más acá, o ya viene acá, ¿sí? Ahí se va a pasar a este símbolo, a esta constelación, y eso ya genera errores de bit. En este caso, un solo error de bit, porque por eso mismo se considera una codificación gray. Y lo mismo para el otro lado, ¿no? Entonces, es muy importante esto de la distancia de decisión. Entonces, en función de este supuesto radio de esta circunferencia donde se están dispersando las constelaciones, ¿sí? En función de la posición teórica, esto es lo que se denomina el cierre de ojo.
¿no? Entonces, eso también es algo que nos da información similar a lo que nos da el diagrama del ojo. Y tiene que ver esto también con el diagrama del ojo, como ya vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos qué es el diagrama del ojo y la información que nos brinda. Entonces, en función de esto, se puede determinar justamente el porcentaje de apertura del ojo mediante esta expresión. Este E sub 0 es ese porcentaje de apertura del ojo que ya lo vamos a ver incluso más adelante y se puede calcular en función del radio, este radio correspondiente que se genera en función de la dispersión de recepción y en función de la distancia de decisión, ¿sí? Todo esto es una abertura teórica o la abertura ideal que se tendría cuando el ojo está completamente abierto, es decir, cuando no hay nada de ruido, es decir, cuando en el caso ideal que todas las constelaciones llegaran a este mismo punto, ¿sí? Pero como llegan en dispersadas en todos estos puntos, ahí se genera este porcentaje de apertura del ojo, ¿sí? Entonces ahí tenemos justamente cada uno de estos dos ejemplos correspondientes, ¿sí? Entonces, obviamente, si es que este círculo es más pequeño, se tendrá un sistema más eficiente, pero si es que el círculo es más grande, obviamente el ojo se va cerrando y en este caso es más complejo realizar el análisis correspondiente, ¿sí? Listo. Eso con respecto a la probabilidad de errores de bit, ¿sí? Ahora, en función de esto, ¿sí? Entramos a lo que corresponde el umbral de recepción y el margen bruto de desvanecimiento, ¿sí? El umbral de recepción, como ya les había mencionado, en esencia es la sensibilidad del receptor, ¿sí? Entonces, nosotros antes habíamos mencionado solamente como eso, ¿no? La sensibilidad del receptor es la potencia mínima en el cual el receptor es capaz de descifrar una información, ¿sí? Pero nada más, no lo analizábamos o no la ligábamos a un parámetro técnico. Ahora ya vamos a ver que ese umbral o esa potencia de recepción está ligada a un parámetro de calidad. Y ese parámetro de calidad es el ver, ¿sí? Entonces, este umbral correspondiente que me representa esa potencia de recepción es el que me garantiza un ver máximo determinado, ¿sí? Entonces, al umbral se le denomina TH o T sub H, es la sensibilidad del receptor, en otras palabras, ¿no? Y por lo general se lo representa en dBm, ¿sí? Entonces, este umbral es valiosísimo o es básico para justamente la verificación de la disponibilidad y de la calidad. Obviamente, ¿no? Si nosotros tenemos una potencia, hacemos un balance del enlace y observamos que la potencia de recepción está por debajo del receptor del enlace, pues ya tenemos una interrupción. Ahora, dependiendo de cuánto dure, eso nos va a dar, ¿no es cierto?, la condición o de disponibilidad o de indisponibilidad, ¿sí? ¿Estamos? Ok. Entonces, por lo general, se relaciona, ¿no? Justo lo que les había mencionado. Un umbral para un ver, por lo general, de 10 a la menos 3, que es, por lo general, el más alto permisible en la mayoría de los casos, ¿sí? Hay otros casos que se suele considerar un valor para mayor garantías, por ejemplo, de 10 a la menos 6, pero por lo general el que más se suele utilizar es de 1 por 10 a la menos 3, es decir, un bit errado por cada 1000 bits. Y se lo relaciona en función a los segundos con muchos errores, justo lo que les había mencionado, ¿no? Entonces, claro, obviamente un segundo con muchos errores implicará que se superó una tasa de errores de bit de 1 por 10 a la menos 3. ¿Estamos? Así se relacionan estos parámetros correspondientes. Entonces, por lo general, los fabricantes suelen brindar umbrales tanto para ver de 1 por 10 a la menos 3 o incluso de 1 por 10 a la menos 6, ¿sí? E incluso ya en función de las nuevas recomendaciones, ya para los nuevos sistemas que trabajan en frecuencias más altas, donde ya posiblemente una tasa de errores de 1 por cada 1000 o 1 por cada 1.000.000, incluso ya son umbrales demasiado altos. Entonces, en las nuevas recomendaciones se están determinando umbrales más eficientes para un ver de, por ejemplo, 1.7 por 10 a la menos 5 e incluso de 1 por 10 a la menos 12, ¿no? Entonces, eso obviamente, si es que se minimiza el ver, estamos diciendo que se maximizan los requerimientos para alcanzar ese ver, ¿no? Porque si el ver se hace más pequeño, el EBNO crecerá. El EBNO de ley va a ser, o vamos a necesitar, o vamos a requerir de un EBNO más grande. Y si queremos un EBNO más grande, necesitamos una energía de bit más grande. Si queremos una energía de bit más grande, vamos a requerir una potencia de recepción
más grande. Y si necesitamos una potencia de recepción más grande, necesitamos una alimentación en la transmisión más alta, ¿no? Entonces, todo esto va concatenado, ¿no? Entonces, justamente aquí lo importante es obtener esto, ¿no? Con las expresiones que ya analizamos anteriormente. Calcular el valor del EBNO para un ver determinado, que puede ser 1 por 10 a la menos 3, 1 por 10 a la menos 6, 1.7 por 10 a la menos 5 o 1 por 10 a la menos 12, ¿sí? Se calcula el valor de W para un ver determinado y dependiendo, obviamente, de la modulación que se esté utilizando, ¿sí? Entonces, en función de esto, el EBNO correspondiente es igual a la energía de bit, que ya sabemos que es igual a la potencia recibida, dividido para la velocidad de transferencia de bits, ¿sí? Esto de acá es la energía de bit, todo esto de acá. Y la potencia de ruido, ¿no es cierto?, a la salida del receptor, como ya sabemos, es igual a K por T sub 0 por el factor de ruido del receptor, ¿sí? Es igual a todo esto. También ya lo sabemos, ¿sí? Entonces, si queremos determinar justamente estos requerimientos mínimos, justamente relacionar este EBNO para ese ver determinado, si este ver es del valor límite, entonces se supondría que la potencia recibida sería o correspondería al umbral del receptor, ¿sí? En este caso al T sub H. Entonces, este T sub H, si reemplazamos o despejamos, más bien dicho, de esta ecuación, este T sub H se convertiría en el EBNO correspondiente para ese ver mínimo, para ese ver máximo, multiplicado por K, por T sub 0, por F sub R y por R, ¿no? Sería todo esto. Y en función de esto, se puede determinar esta expresión matemática en dBs, ¿sí? Donde el T sub H en dBm va a ser igual al W en dBs, el EBNO, que es adimensional, ahora ya es simplemente el 10 logaritmo de ese valor, obtenemos este valor, más el factor de ruido del receptor en dBs, que es por lo general en las unidades que suele venir, más el 10 logaritmo de la velocidad de transferencia de bits, ojo, ¿no? En bits por segundo, ¿no? Ojo aquí, ¿no? Cuidado, vayan a confundirse aquí, está especificado clarito en estas condiciones, y menos 174, ¿sí? El 174 es el 10 logaritmo de K por el T sub 0, ¿no? Es decir, de la constante de Boltzmann por la temperatura ambiente. Entonces, por lo general, los fabricantes suelen incluir valores para el umbral y para el EBNO para condiciones de 1 por 10 a la menos 3 de tasa de errores de bit. Es decir, por eso se incluye este subíndice TH3 y W3, ¿sí? Entonces, esos son los valores correspondientes que suelen generar, ¿sí? Entonces, estos, obviamente, primero se los calcula en condiciones de recepciones ideales, ¿sí? En condiciones de recepciones ideales. Pero para condiciones prácticas, se suele utilizar justo lo que les había mencionado, ¿no? Un mayoreo, se le incluye un valor adicional entre 5 a 8 dBs, ¿sí? Sobre todo en estos valores correspondientes, ¿no? Es decir, se debe aumentar los requerimientos porque los valores que se calculan mediante esta expresión son en condiciones de recepción ideales, como les menciono, ¿no? Entonces, ya para tener esa protección correspondiente, hay que hacer esa corrección o ese ajuste, incrementando el valor, por ejemplo, del TH en, bueno, si es que se incrementa aquí el valor de W, automáticamente se incrementa el valor de TH, ¿no? Entonces, se puede incrementar en 5 a 8 dB. Entonces, ya directamente, como les decía, ¿no? Los fabricantes suelen especificar valores en el orden de 1 por 10 a la menos 3 y 1 por 10 a la menos 6 para la tasa de errores de bits, ¿no? Entonces, ahí se especifica estos valores de sensibilidad de error de bit. Entonces, ya son umbrales prácticos. Ellos, por ejemplo, los pudieron haber obtenido no en función de cálculos, sino más bien en función de mediciones en ciertas condiciones especificadas, ¿no? Entonces, ahí ya ellos plantean cada uno de estos valores. Como les digo, si los fabricantes no dan o no brindan estos parámetros correspondientes, uno mismo tendrá que calcularlo primero de forma teórica, ya esto va a ser el incremento de 5 a 8 dB, ¿sí? Entonces, sí les recomiendo igual, ¿no? Ahí en el texto hay algunos ejemplos, algunos ejercicios bastante sencillitos en el cual se evidencia lo que les acabo de mencionar, ¿sí? Y adicionalmente, ¿sí? Hay algunos dispositivos, ya actualmente la mayoría de los dispositivos, de los receptores sobre todo, que utilizan métodos de ecualización, ¿sí?
Y estos métodos de ecualización van a provocar que los umbrales, ¿sí?, mejoren. Entonces, eso va a provocar que básicamente los umbrales prácticos sean similares a los teóricos, ¿sí? Por ahí de pronto ya no van a variar estos valores de 5 a 8 dB, sino posiblemente van a variar solamente unos cuantos décimas de dB, unos 0.2, 0.3, 0.5 dB, posiblemente, ¿no? Entonces, eso genera básicamente una cierta mejoría, una sustancial mejoría, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho, sobre todo ya en el análisis o en la planificación, ¿sí? Y bueno, y el margen bruto de desvanecimiento, ya sabemos, ¿no? A la final de cuentas, el margen de desvanecimiento es la diferencia que nosotros vamos a tener entre la potencia que nosotros estamos recibiendo versus la sensibilidad del receptor, ¿no? Entonces, todo ese margen que se tendría es el margen de protección frente a posibles desvanecimientos, ¿sí? Entonces, eso ya lo sabemos, ¿no? Lo que en Radio Mobile nos da como el RX relativo, ¿no? El RX relativo, que es justamente esta diferencia, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, a eso se refiere el margen bruto de desvanecimiento. Listo. Continuando, también tenemos un análisis respecto a la interferencia intersimbólica, ¿sí? Sabemos que la interferencia intersimbólica se da específicamente en sistemas de comunicaciones digitales, ¿sí? Solamente aquí, porque obviamente aquí es donde tenemos bits, tenemos símbolos, y donde si es que hay una desincronización o hay estos efectos de multitrayecto, se puede llegar a tener básicamente esta captación tanto de la parte de la energía inicial o parte de la energía final de un símbolo correspondiente, ¿no? Entonces, eso generalmente implica distorsión adicional, ¿sí? Pero ya sabemos nosotros, igual no vamos a enfocarnos demasiado en esto porque ya lo conocemos. Esto se puede mitigar y reducir sustancialmente con la utilización de filtros de Nyquist, fundamentalmente el filtro de coseno elevado. Esta interferencia intersimbólica genera dos problemas fundamentales. Uno, o bueno, más bien dicho, se da a causa de dos situaciones fundamentales. Una limitación de ancho de banda de radiocanales, es decir, cuando se quiere aplicar un filtro justamente y el filtro es inadecuado, ahí se incrementa o se inserta la interferencia intersimbólica directamente, ¿no? Y esto generalmente provoca que se necesite incrementar el valor del EBNO para mantener el mismo ver determinado en ausencia de interferencia intersimbólica, ¿no? Entonces, todo esto obviamente va a depender tanto de la modulación y del ancho de banda resultante, ¿sí? Esa es una causa por la cual se genera, que ya es la que sabemos, ¿no? Y la otra, que también ya la habíamos discutido aquí mismo, es a causa de una distorsión de RF provocada por el desvanecimiento selectivo, ¿no? El desvanecimiento selectivo, cuando hay la dispersión temporal o la dispersión Doppler, sobre todo, genera esta interferencia intersimbólica, ¿no? Cuando hay estas diferenciaciones entre el tiempo de coherencia y el tiempo de símbolo respectivo. Entonces, bueno, eso ya lo habíamos discutido previamente, pero ya lo conocemos, ¿sí? Estas son las dos posibles causas. Entonces, aquí justamente nosotros podemos asumir o podemos analizar cuál es el comportamiento correspondiente de los posibles filtros cuando se utiliza un filtro a una señal, ¿sí? Y se puede generar básicamente una variación en la relación de portadora a ruido, ¿sí? O en otras palabras, en el EBNO, ¿no? Recordemos que el W se relaciona directamente o con el EBNO o con la relación portadora a ruido. Entonces, aquí ya vamos a hacer el análisis correspondiente de esta gráfica, que es una gráfica bastante interesante, bastante particular. Primeramente, aquí tenemos los valores de W respecto a la anchura de banda de ruido normalizada del filtro de recepción. Ojo, este es el filtro de recepción. Entonces, esta anchura de banda normalizada es igual a la relación entre el ancho de banda del filtro respecto a la velocidad de transferencia de baudios, que sería el mínimo ancho de banda posible que se podría llegar a generar, ¿sí? ¿Estamos? Eso recordamos, ¿no? Entonces, si nosotros observamos aquí por ejemplo, tenemos 4 diferentes filtros, ¿no? 4 filtros, y cada uno de estos sería esta relación. Es decir, que un valor de 1 nos va a dar cuando justamente el ancho de banda del filtro es igual a D, ¿sí? Eso es igual a D. Entonces, cuando nosotros tenemos valores inferiores, vamos a asumir que el ancho de banda del filtro es inferior a D. Y cuando ocurre eso, ahí es cuando se incrementa fundamentalmente la interferencia intersimbólica.
Sí, ahí justamente este EVNO requerido para provocar una misma probabilidad de error de bit, me parece que la probabilidad de error de bit que se especifica en esta gráfica es de 1 por 10 a la menos 6, ¿sí? Es justamente de 1 por 10 a la menos 6, ¿no? Entonces, como les decía, para mantener esta misma probabilidad de error de bit, se necesita un EVNO cada vez más grande cuando el ancho de banda se va reduciendo, ¿no? Se va reduciendo, ¿por qué? Porque se incrementa la interferencia intersimbólica. Entonces, imagínense el incremento, cómo se requiere un EVNO aún mayor cuando se da esa situación. Y eso es obvio porque básicamente el ancho de banda o se está filtrando a un ancho de banda inferior a la velocidad de transferencia de bits, ¿sí? Entonces, ahí esto es un rendimiento no óptimo, ¿sí? Ahora, a medida que el filtro, en cambio, va incrementándose demasiado, mucho más grande que D, sabemos que cuando se aplica, por ejemplo, un filtro de coseno realzado, con un factor de roll-off que puede ir entre 0 y 1, el ancho de banda va a ir entre ¿cuánto? Entre D y 2D, ¿no es cierto? Entonces, este beta, que es del normalizado, va a ir entre 1 y 2, justamente, ¿no? Pero a medida que el ancho de banda crece, ¿no es cierto? Obviamente también, a medida que el ancho de banda del filtro crece, también se van a ir insertando componentes de ruido. Entonces, tampoco es tan óptimo generar un ancho de banda demasiado grande porque se va a aumentar, en cambio, el ruido. Aquí, donde tenemos el mínimo valor de EVNO requerido para provocar esta probabilidad de error de bit, eso es el valor óptimo. Y eso más o menos estaría entre un valor de 1 y 1.1 más o menos, ¿no? Porque aquí otra vez igual a sí mismo, ya no con la misma intensidad, ¿no? Que para la interferencia intersimbólica, pero igual observamos que sí se comienza a incrementar los requerimientos de alimentación, ¿sí? Entonces, este es el valor óptimo, ¿sí? Y esto, ojo, que es una gráfica de filtros reales, ¿sí? El valor teórico que nosotros tenemos, incluso si nosotros analizamos, ¿no? Para una modulación, no me acuerdo qué modulación era, creo que era para una modulación QPSK, ¿sí? Para una probabilidad de 1 por 10 a la menos 6, se tiene un valor teórico del EVNO necesario de 10.5, ¿sí? Entonces, si nosotros comparamos acá, el valor de 10.5 más o menos estará por aquí. Ese es el valor teórico, óptimo. Pero en los valores prácticos se ve que hay más o menos oscilan entre un 11 punto algo y casi el 12, dependiendo de los filtros, ¿no? Entonces, hay una oscilación o una variación, más bien dicho, entre 0.8 y alrededor de 1.3 dB de diferencia entre el valor teórico y estos valores prácticos reales, ¿sí? Entonces, eso justamente es lo que nosotros podemos ir analizando y determinando, ¿sí? Entonces, justamente esto nos da los valores relativamente más adecuados para generar un filtrado correspondiente, ¿sí? No tiene que ser ni demasiado grande y mucho menos tiene que ser más pequeño, ¿sí? Listo. Ahora, respecto a las imperfecciones, por ejemplo, aquí tenemos un diagrama del ojo justamente de lo que se genera cuando hay existencia de interferencia intersimbólica, ¿no? Vemos que el diagrama del ojo se cierra sustancialmente cuando existe interferencia intersimbólica, ¿sí? A pesar de que, bueno, existe desincronización, existe ciertas componentes de ruido, pero hay una abertura relativamente todavía estable. Se puede todavía manejar este valor correspondiente, ¿sí? Entonces, en función de esto se pueden analizar que las imperfecciones por las cuales se genera esta interferencia intersimbólica son la utilización de moduladores no ideales, ¿sí? O que incluso son no lineales, detector de envolvente, por ejemplo, puede darse también el caso. Puede darse a causa de errores en los instantes de muestreo, ¿sí? Esto va a generar, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, acá, en este caso, aquí, en esta máxima abertura es donde se va a realizar el muestreo, ¿sí? Pero en algunos casos, y observamos, ¿no? Que, por ejemplo, en este bit que ha ocurrido, el instante más adecuado debió ser aquí, en este debió ser acá, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso va cambiando, va modificándose, ¿no? Entonces, eso ya va resultando en ciertas pérdidas de eficiencia correspondiente, ¿sí? Y obviamente también las fluctuaciones de fase, ¿sí? Las fluctuaciones de fase, como les mencionaba, pueden provocar estas interferencias intersimbólicas, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve básicamente el diagrama del ojo? Como ya sabemos, el diagrama del ojo nos sirve para realizar una evaluación de la calidad en función de la máxima amplitud del ojo, ahí podemos determinar en qué condiciones está el canal,
y también en función de la simetría del ojo en los puntos de cruce, es decir, en términos de la anchura, ¿no? Entonces, ahí podemos darnos cuenta que mientras más simétrico sea el ojo, más eficiente es nuestro canal, mientras menos simétrico, como en este caso no es tan simétrico, vamos a observar que hay varias componentes de ruido, de interferencia intersimbólica, etc. ¿Sí? Y en este caso se puede llegar a obtener también el límite superior de la degradación, ¿sí? de esta expresión, y que está dado en función de la abertura del ojo o de este porcentaje de abertura del ojo. Recuerden que este valor de E sub 0 o este valor de E también se podía obtener de esta expresión, ¿sí? Este E sub 0 es este mismo E sub 0 que se utiliza aquí, ¿sí? Y donde este valor de beta, como ya sabemos, es el valor correspondiente de relación que nosotros ya habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Entonces, ahí nosotros podemos calcular justamente esta máxima degradación mediante esta expresión, ¿sí? De igual forma, aquí también para este caso se plantea un ejemplo bastante sencillo, donde aquí, por ejemplo, se puede obtener este parámetro de abertura de 0.74 y un valor de beta de 1.75. ¿Sí? Entonces, en función de eso, se puede obtener la máxima degradación permisible, ¿sí? Ok. Ahora, ¿cómo se compensa o cómo se elimina? ¿Sí? Con esto me parece que ya terminamos. ¿Sí? ¿Cómo se compensa la interferencia intersimbólica? Bueno, ya sabemos, ¿no?, que es necesario la utilización de filtros ecualizadores, ¿sí? Y estos filtros ecualizadores no son más que los filtros de Nyquist, ¿sí? Pero más que un filtro ecualizador o un filtro de Nyquist, este filtro tiene que ser un filtro adaptativo, ¿sí? Porque más que nada en un radioenlace, las condiciones del canal son variables, ¿no? Entonces, en este caso, como ya habíamos mencionado cómo funciona un filtro de Nyquist adaptativo, siempre tiene que enviarse una trama, una cabecera inicial, un preludio, que se llama una secuencia entrenadora, en la cual justamente el sistema receptor, obviamente esa secuencia tiene que ser una secuencia conocida, y en función de la variación o de la distorsión que se genera a esa secuencia conocida, se pueden aplicar, ¿no es cierto?, las funciones de transferencia respectivas para irse adaptando a estos cambios del canal y generar, obviamente, esta reducción de la interferencia intersimbólica cuando hay estos cambios correspondientes en el canal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que genera básicamente esta compensación? Básicamente provoca seguir unas variaciones de amplitud y los retardos de grupo, ¿sí? Ojo que si ustedes recuerdan, cuando habíamos analizado también la interferencia intersimbólica y los filtros de Nyquist, habíamos mencionado que existen tres tipos de estrategias para minimizar la interferencia intersimbólica. Una, habíamos dicho que se realizaba mediante la función de transferencia y se aplicaba las condiciones de cero Nyquist, ¿sí? Ese es un filtro común y corriente, el filtro de Nyquist común y corriente, un filtro de coseno elevado común y corriente. Otra era generar una función de transferencia donde no se analizaban los puntos, es decir, las condiciones de Nyquist no se generaban en puntos, sino en intervalos de tiempo, ¿no? Entonces se analizaba que el área de un intervalo de bit, el intervalo de bit centrado, tenía que ser diferente de cero, y las áreas de los siguientes, esas tenían que ser cero, ¿sí? Y la otra, y esa es la que se utiliza o la que se menciona de una forma muy general aquí, es en la cual se insertaba de una forma controlada, de una forma adaptativa justamente, una interferencia intersimbólica de forma conocida y de forma controlada para que en el receptor esa información correspondiente se la pueda eliminar en función de filtros lineales o filtros predictores, ¿sí? Entonces, en este caso, justamente ese es la técnica que se utiliza para seguir básicamente este control adaptativo y para aplicar básicamente estas condiciones, tanto de variaciones de amplitud como retardos de grupo, ¿sí? Y básicamente la ecualización se lo puede realizar tanto en el dominio de la frecuencia, que es, por ejemplo, los filtros de Nyquist, estas aplican la ecualización en el dominio de la frecuencia, o en el dominio del tiempo, que son básicamente estos filtros adaptativos, ¿sí? Entonces, básicamente esto genera una ecualización en banda base, tanto para los canales en fase como para los canales en cuadratura.
¿sí? Y aquí lo que se utiliza es un tipo de ecualizadores cruzados justamente para evitar la diafonía, ¿no? Ya sabemos que cuando hay interferencia intersimbólica, sobre todo si las señales que se están enviando son señales multiplexadas, ¿no es cierto? Y hay interferencia intersimbólica, la señal de un bit se va a contaminar en otro bit, pero posiblemente esos bits forman parte de canales distintos, ¿no? Entonces, el momento que se mezclan esas señales de canales distintos, ya estamos mezclando la información de un canal en otro canal y por lo tanto va a existir esa interferencia o esto que se conoce como diafonía, ¿sí? Entonces, aquí está la parte fundamental, ¿no? Donde en el transmisor, o bueno, en una etapa correspondiente, se estiman estos que se denominan precursores, que es básicamente la información antecesora de un símbolo, y los residuos del símbolo, es decir, la parte final del símbolo, lo que se estaría contaminando, lo que se estaría filtrando en los intervalos de tiempo anteriores y posteriores de un símbolo correspondiente, ¿sí? Y eso es la interferencia intersimbólica. Entonces, se estiman estos valores correspondientes en función de filtros, de estos filtros predictores, ¿sí? Estos filtros, hay otro término que ahorita se me acabó de ir, estos filtros predictores, que incluso nosotros lo analizamos en comunicaciones 2 también, ¿no? Cuando determinábamos justamente estas situaciones de la digitalización de PCM, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, ahí justamente que se realizaban esta modulación por codificación de pulso diferencial, ¿no? Entonces, ahí se realizaban justamente no la diferencia de las dos muestras contiguas, sino más bien se establecía la muestra actual y se hacía la predicción de la muestra siguiente, ¿sí? No sé si se acuerdan, es un poquito, ¿no? Entonces, y ahí entre las dos se hacía la diferencia y ahí a esa diferencia se aplicaba la digitalización, ¿sí? Entonces, ese mismo principio es el que se utiliza aquí para determinar los precursores y los residuos, ¿sí? Entonces, y ahí se inserta esta que sería una especie de interferencia intersimbólica insertada de forma controlada en una parte correspondiente, y después, ya conociendo esa situación, se puede realizar la cancelación de la interferencia intersimbólica posteriormente, ¿sí? Entonces, esto representa básicamente la utilización de filtros digitales antes y después del decisor, ¿sí? Donde el decisor básicamente es el repetidor regenerativo, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos básicamente esa consideración, ¿sí? Estos son los filtros predictivos antes. Los filtros transversales se denominan, ¿no? Ya ahorita me acordé justamente viendo esto. Entonces, estos son los filtros transversales o ecualizadores transversales, donde se inicializa o se inserta básicamente estos precursores y estos residuos, ¿sí? Y posterior esto de aquí es el comparador, o esto es, en otras palabras, el repetidor regenerativo, ¿sí? Y posterior a esto se genera, en cambio, esta cancelación, ¿sí? Entonces, aquí se pueden enviar ya las señales limpiadas correctamente, ¿sí? Entonces, en cada uno de estos se realiza esta regeneración, estos circuitos retroalimentados, y se aplica una ecualización para eliminar o compensar justamente esta interferencia intersimbólica. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en el cual esta señal se ha ingresado a este filtro ecualizador y se ha obtenido a la salida esta señal correspondiente, obteniéndose obviamente una apertura superior en el diagrama del ojo, de 0.74 a 0.86, y ganando una mayor sincronía en la señalización de la información, ¿sí? ¿Estamos? Listo, chicos, con eso finalizaríamos esta clase del día de hoy. Vamos a tratar de la próxima clase, que sería la última clase de esta semana, de pronto poder finalizar toda la materia restante. Me parece que nos quedan dos secciones más. Si no, eso quería comentarles que en el caso, más bien para no salirnos mucho de lo que es nuestros horarios de clases de la próxima semana, y sabiendo que de pronto ustedes también están en esta última semana y que estarán cargados de proyectos, de otras cosas, y hacer todo más bien en nuestro horario de clases,
darles, si es que no terminamos, ¿no?, el día de mañana con toda la materia, dar hasta donde avancemos. Yo imagino que hemos de avanzar toda la sección 5.18 del texto, y lo último, que ya es una parte un poquito más teórica, un poquito más conclusiva, de pronto enviarles, así como hicimos en la materia de comunicaciones 2, como clase asíncrona, ¿sí? Entonces yo ya les debo cargar simplemente el video en el aula virtual para que ustedes puedan revisar esta información y estar listos ya para la evaluación, porque sería solamente la última clase. En esas condiciones, el día martes y miércoles de la próxima semana realizaríamos las recepciones de el día martes haríamos las recepciones de los proyectos finales, y el día jueves haríamos la evaluación, ¿sí? Entonces, más o menos así quedaríamos organizados ya para la próxima semana, ¿sí? ¿Está claro? No sé si de pronto alguien tiene alguna duda, alguna pregunta antes de finalizar. ¿No? ¿Ninguna? Listo, chicos. Entonces, con eso finalizaríamos entonces la clase del día de hoy. El día de mañana les he de enviar ya la última tarea, ¿sí? Ya con eso hemos de tener ya todas las notas correspondientes, y solamente nos quedaría el estudio de ingeniería y la evaluación, ¿sí? Listo, chicos. Muchísimas gracias. Les agradezco. Que pasen una buena tarde. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego.